sistema capítulo 86 al 90 capítulo 86. La ausencia aburre el corazón. Recientemente, Weiss había desarrollado unos celos completamente nuevos hacia las personas con una paciencia aparentemente infinita. Caminaba de un lado a otro por su amplia habitación, desde la gran cama hasta la intrincada cómoda y las enormes ventanas, desde donde miraba a través de ellas los terrenos de la mansión, observando las luces de Atlas parpadear y moverse como miles de luciérnagas individuales. Había leído todos los libros que tenía, había invertido toda su energía en sentarse frente a la chimenea, e incluso intentar entrenar solo la frustraba. De poco servía entrenar si apenas podía concentrarse. Whitley no hizo más que obstaculizarle el camino para mantener la concentración. Fue difícil no derrumbarse y gritarle a su hermano menor, y solo saber que era su intención que eso sucediera le impidió estrangularlo verbalmente. Aunque si Jaune y Blake se demoraban más, era probable que pasara directamente del estrangulamiento verbal y pasara directamente al más típico estrangulamiento físico. En realidad, estrangular a Whitley no sería ni de lejos tan satisfactorio como noquearlo de un puñetazo. Jan había sido un excelente ejemplo de qué hacer cuando alguien se pasaba de la raya con las palabras, y a pesar de sus diferencias, al menos era algo en lo que estaban de acuerdo. Nunca lo admitiría, por supuesto. Necesitaba mantener cierta distancia ante los altercados físicos con personas que no fueran enemigas. Jan, por supuesto, disfrutaba abofeteando a los malhechores, y Weiss jamás llegaría a ese nivel de barbarie, pero con cada palabra que salía de la presumida boca de Whitley, se le hacía difícil seguir pensando así. Blake tendría algún tipo de ingenio mordaz, un comentario para callar a Whitley antes de que pudiera siquiera empezar, conociéndola. Por otro lado, Jaune probablemente sería demasiado ingenuo como para darse cuenta de que lo estaban ridiculizando. Al menos, ese habría sido el caso antes de que lo sometieran tanto a ella como a Blake. La exposición constante al sarcasmo seco al menos le había hecho comprender que la gente no siempre hablaba con total sinceridad. Casi había crecido con ese conocimiento arraigado en su psique. Vigilancia constante, una conciencia permanente de que no todas las palabras dulces eran ciertas tras puertas cerradas. Rara vez lo eran tras puertas abiertas, sobre todo en esta casa. Se sentó en el borde de la cama, frotándose los ojos para quitarse el sueño. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar? No era tarea fácil para su equipo, lo sabía. Sin duda, si alguien podía lograrlo, esa era Aun, pero eso no significaba que fuera en cuestión de días. Aún así, un par de días se le antojaban años mientras esperaba sentada, prácticamente encerrada en esa maldita habitación. Ella sabía que Jaune y Blake la mantenían en la oscuridad para ayudarlos en su propia cobertura y para hacer que sus reacciones fueran más legítimas, pero era una actriz más que decente, podía convencer a la gente de que lo que pretendía sentir era realmente real. Era, como siempre, un juego de espera. Solo tenía que esperar. Ojalá no fuera tan pesado. Echó otra de las innumerables miradas a su puerta, se recostó en la cama con un suspiro y cerró los ojos. Seguramente lo que hacían Jaune y Blake era importante, ¿verdad? Jaune miró el trozo de tela envuelto alrededor de la varilla de cartón, antes de volver a mirar el estante del que lo había sacado, arqueando una ceja. Jaune no era un experto en telas. Apenas distinguía la diferencia entre la mayoría de las telas expuestas, al menos las que eran más profundas que la superficie. No ayudó mucho que su apariencia identificara todos los diferentes tipos como tela, posiblemente el término más genérico que podía imaginar. Se encogió de hombros y se volvió hacia el dependiente. «¿Me puede dar, no sé, unos 10 rollos de esto?» El encargado miró lo que Jaune sostenía. «Eso te costará unos 6.000 lien, si te parece bien. Te los traigo, ¿quieres una bolsa?» Jaune metió la mano en su bolsillo, y también en su inventario, pero a un nivel más metafísico, y sacó el lien requerido. «No, gracias, estaré bien». El asistente frunció el ceño por un momento, pero la acción entrenada de tomar el gravamen todavía se desarrolló sin dudarlo, y Jaune se encontró con 6.000 menos, pero 10 rollos de tela más mientras el asistente los apilaba efectivamente en sus brazos abiertos. Salió de la tienda tan rápido como había entrado, metiendo rápidamente la tela en un callejón cercano y dejando caer la tela en su inventario, saliendo de nuevo a la calle un momento después sin siquiera mirarla. Se llevó una mano a la oreja, presionando suavemente el auricular nuevo que había adquirido justo antes de entrar a la tienda de manualidades. «Bueno, voy para allá. ¿Ha pasado algo nuevo mientras he estado fuera?» La voz de Blake sonó por el auricular con una claridad cristalina. «Acaba de despertar y aún está un poco ebrio».
Seguro que pronto comprenderá la realidad de su situación. Pero mejor date prisa, no sé cuánto tiempo más estoy dispuesto a quedarme aquí. Sus mercenarios están rastreando la ciudad. Jaune frunció el ceño y aceleró el paso. ¿Puedes? Sí, estaremos bien. Dije que nos estaban buscando, no que nos encontrarían fácilmente. Solo regresa para que podamos irnos. Jaune asintió, pero enseguida se dio cuenta de que Blake no podía verlo, ya que conversaban digitalmente, y respondió en voz alta. Me daré prisa. Una última parada en el camino, 5 minutos como máximo. Concluyó la llamada, volviendo a aumentar el ritmo. Atrapar a Zafre había sido casi demasiado fácil. Ilia había llamado su atención, Blake había cubierto su salida, y Jaune había caído desde arriba, lo había golpeado con éxtasis, y rápidamente lo había levantado y se lo había llevado. Había sido casi cómico, considerando que el hombre no tenía absolutamente ninguna resistencia a la éxtasis. Seguramente también recibió algunas miradas extrañas mientras cargaba al hombre sobre su hombro como si fuera una gran tabla de madera, pero eso era algo que se esperaba. Salió de sus recuerdos momentáneos cuando empujó una puerta y entró al interior mucho más cálido de la tienda. La puerta se cerró detrás de él mientras se acercaba al mostrador. ¿Qué te traigo, Hunter? Le preguntó la mujer con delantal detrás de la caja, con una mano en la cadera. ¿Buscas unas rondas? Jaune negó con la cabeza. Por ahora no. ¿Tienes polvo de pólvora en stock? La mujer miró hacia la pared del fondo. Depende del tipo de polvo que busques, cariño. Me queda agua, tierra y un poco de fuego. Casi todo lo demás está listo hasta el próximo envío en 2 días. Tomaré un par de frascos de polvo de tierra, si te parece bien, respondió Jaune, mientras ya tomaba su lien. La mujer se agachó, conectó los frascos de polvo al tubo y los llenó con cuidado, tapando delicadamente el extremo cuando estaba lleno y pasando al siguiente. Cuando regresó y sumó el total, Jaune le entregó el gravamen, agradecido de que su semblanza le hubiera dado un descuento, por muy improbable que pareciera. Bueno, no solo el descuento por defecto. Puede que hubiera activado su beneficio de seducción por un momento, pero nadie tenía por qué enterarse. Le costó 1552 lien, pero considerando que debería haber costado 2000, Jaune estaba más que satisfecho con el precio. Agradeció con un gesto a la mujer, guardó con destreza los frascos de pólvora en su inventario y salió de la tienda al aire frío, redoblando la velocidad para volver con Blake, Ilia y Penny. Ahora solo le quedaba esperar que ninguno de los mercenarios contratados por Zafre hubiera tenido la inteligencia suficiente para preguntar y averiguar qué le había pasado al hombre, porque no estaba exactamente escondido. Claro que, eso solo era si representaban una amenaza suficiente para él. Ahora que lo pensaba, estaba más que seguro de que podría enfrentarse a todos sin demasiados problemas. No eran cazadores, y desde luego no andaban a sueldo de Zafre porque fueran más fuertes que el criminal. Jaune tenía prisa, pero Jaune no. Tenía un destino y todo el tiempo que estuviera dispuesto a dedicar, sabiendo que cuanto más tardara, más gruñón se pondría Blake. Estaba dispuesto a arriesgarse. No debería haberse arriesgado. Dice que no nos encontrarán, que todo irá bien. Gritó Ilia desde la parte trasera del Bullead, por encima de los motores y el viento, asomándose por las puertas abiertas. Son 3 y se acercan. Blake la corrigió. Hay un cuarto. Jaune refunfuñó para sí mismo en voz baja, acelerando demasiado el avión mientras lo empujaba hasta el límite, con los motores generando todo el empuje que podían. Los Bulleads más nuevos y elegantes seguían ganando terreno, y la risa de Zafre no ayudaba al humor cada vez peor de Jaune. O te callas o te vuelvo a anestesiar. Tú decides. Sabiamente, el hombre cerró la boca. Eso dejó a Jaune con un problema menos que resolver. Desafortunadamente, la cantidad de problemas aún era superior a 0 y él ya estaba llevando la nave hasta sus límites. Sus problemas aumentaron cuando un proyectil impactó contra el blindaje del Bullead, sacudiendo la aeronave. Siguieron más, y Jaune pudo ver en su HUD que los proyectiles estaban marcando el blindaje, reduciendo los puntos de vida del vehículo. Jaune realmente necesitaba comprar algo de armamento montado en la popa, eso ciertamente habría hecho de esta situación una preocupación mucho menor. En realidad, cualquier armamento habría sido preferible no tener ninguno. Maldijo en silencio al sentir que un trozo de armadura se desprendía del Bullead, agarrando los controles con más fuerza. Aguanta, voy a empujar esto con fuerza.
Blake, Ilia y Penny sabiamente se agarraron a todo lo que pudieron mientras Jaune empujaba el Bullard en una picada pronunciada, los motores gimiendo en queja mientras mantenía el acelerador al máximo, el viento y la nieve pasaban rápidamente mientras el suelo congelado se acercaba cada vez más con cada momento que pasaba. Jaune. Gritó Ilia presa del pánico, pero Jaune sabía que debía aguantar un momento más. Si algún pasajero había pensado que el Bullard se había estado quejando antes, ahora estaba mucho más allá de las quejas, en un dolor real mientras los motores gritaban en agonía mecánica, los flaps apenas permanecían en una sola pieza mientras Jaune se elevaba tan bruscamente que podía sentir la fuerza G tirando de él lo suficiente hacia su asiento que probablemente dejaría una hendidura. Lo había cortado ridículamente cerca, si hubiera continuado el picado, habría utilizado el avión como un trineo sobre la fría superficie de Solitas y, muy probablemente, habría arruinado la posibilidad que tenían de un escape seguro y no letal. Miró hacia un lado de su consola, comprobando el escáner. Bueno, todos se retiraron. Un 50% de éxito no está nada mal. Maldito psicópata. Le gritó Zafre, pálido como un fantasma. Podrías habernos matado a todos. Jaune, decidiendo que no quería molestarse en debatir con el verdadero criminal y psicópata, golpeó al hombre atado con otra éxtasis antes de volverse hacia Blake. Toma el timón, tengo que salir. Tengo que derribar al menos a uno de estos, si no, no van a captar la indirecta. Durante el poco tiempo que había tenido al mando de una aeronave militar, o de cualquier otra, la confianza de Blake en su habilidad de vuelo había aumentado drásticamente. Al menos, mientras no tuviera que despegar ni aterrizar. Ten cuidado, esas armas son muy potentes. Jaune asintió mientras tomaba los controles, atravesando la puerta y saliendo al borde de una de las puertas laterales del avión, cubriéndose el costado de la cara con una mano para limitar el efecto que el viento fuerte tenía en su visibilidad. Electrus, necesito potencia de fuego. Gritó, y la elemental del rayo se formó, fusionando rayos que conjuraron su forma femenina desde el más allá donde residía, afortunadamente equipada con su nuevo atuendo. No perdió tiempo en tomar la mano extendida de Jaune y sin pestañear salió al aire libre con él mientras activaba Surface Walk para mantenerse fijado al revestimiento marcado de la aeronave, esforzándose por mantener a Electrus firmemente sujeto. Por su parte, ella se mantuvo apoyada contra Bullard y su mano, la palanca mantenía al humanoide amarillento en su lugar mientras levantaba su otro brazo, su cabello como el de su tocayo crepitaba y se ensanchaba hacia afuera mientras canalizaba energía a través de sus venas. El Stormbolt atravesó el cielo a una velocidad imposible y el olor a ozono quemado se desvaneció rápidamente con el viento, dejando solo un rastro tenue. Jaune tiró, tirando de Electrus hacia su propio Bullard, pero incluso entonces su atención estaba fijada en el que había sido golpeado mientras se precipitaba hacia el suelo, eructando humo y llamas de sus motores mientras se inclinaba hacia un lado, comenzando a girar en espiral en su descenso. La otra nave desaceleró rápidamente, y a pesar de que Jaune no estaba seguro si era para ayudar a la primera o simplemente para alejarse lo más rápido posible, no se quejaba. Al cerrar las puertas tras él, supo que Ilia, Blake e incluso Penny lo miraban fijamente, pero eso tendría que esperar. En ese momento, recuperó el asiento del piloto de manos de un aturdido Blake, redujo el acelerador a una velocidad más manejable y eficiente, y dejó escapar un suspiro que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Bueno, no podía decir que su tiempo en Atlas fue aburrido. Alfa Romeo Charlie 77, aquí control aéreo Atlas, bienvenidos de nuevo. La plataforma 4 está lista y esperando. Jaune activó el comunicador. Gracias, control. Traemos a un prisionero, necesitaremos que alguien lo recoja. Hubo un momento de silencio antes de que el control aéreo Atlas respondiera. Afirmativo. ¿Código de recompensa o nombre del objetivo? Jaune solo tenía esto último. El nombre del objetivo es Arley Zafre, lo conseguí en Corona de Escarcha. Hubo un momento de silencio más largo, mientras el oficial de control aéreo buscaba en una base de datos, o eso supuso Jaune. Entendido, ARC 77. Tendremos un escuadrón en la plataforma para recibir al objetivo. Se escuchó un clic cuando la unidad de comunicaciones se desconectó, y Jaune comenzó la secuencia de aterrizaje que ahora estaba tan intrínseca en su mente, horas de experiencia adquirida en la habilidad de pilotaje la habían grabado tan profunda y claramente que probablemente podría hacerlo con una mano atada a la espalda. No es que quisiera intentarlo, claro. Que pudiera no significaba que tuviera que hacerlo. Ni que lo haría. Ni que fuera a ser un aterrizaje suave.
Mantuvo su atención en el aterrizaje mientras pensaba con rapidez y hablaba aún más rápido. Blake, Ilya, permanezcan ocultos. A todos los efectos, ustedes dos están cazando a Grimm en el pico del mundo. ¿Suena bien? ¿Tienes un plan? Preguntó Blake, reclinándose en su asiento. Jaune asintió, frenando el bullad. Te contaré los detalles cuando los tenga claros. Mantente en contacto. Me mantendré en contacto. El tren de aterrizaje emitió un crujido estremecedor al caer el peso de la aeronave sobre ellos, y Jaune hizo una mueca. El blindaje básico parecía ofrecer poca protección, y al apagar los sistemas de la nave y descender para examinar más de cerca los daños sufridos, no pudo evitar fruncir el ceño. Lo que quedaba del blindaje externo, aunque aún era considerable, estaba cubierto de rasgaduras y desgarros causados por los diversos proyectiles de alto calibre que lo habían perforado, y donde las balas habían rebotado se veían abolladuras de varios tamaños. Un motor echaba chispas, un humo más oscuro de lo habitual salía del tubo de escape, y uno de los trenes de aterrizaje hidráulicos goteaba líquido hidráulico naranja. Soltó un suspiro de decepción. Arreglarlo no iba a ser barato, pero era crucial repararlo. Ni siquiera iba a obtener ningún gravamen por entregar a Zafre, al menos no directamente. Hablando de eso, el hombre todavía estaba dentro del bullad, por lo que Jaune rápidamente saltó a la bodega del avión, agarró al hombre por el cuello y tiró de él, arrojándolo a la plataforma de aterrizaje, a los brazos de uno de los pocos soldados que habían llegado. Arley Zafre queda arrestado y detenido por múltiples cargos delictivos, que se le detallarán con más detalle a su llegada al calabozo, comenzó el soldado, mientras Zafre se retorcía intentando liberarse de las esposas. El soldado le agarró el hombro con fuerza, apretándolo. Deja de resistirte, criminal. El otro soldado se acercó a Jaune, observando su avión. ¿Él hizo todo eso? Jaune negó con la cabeza. No directamente. Contrató a un grupo de mercenarios como guardaespaldas, y fueron bastante insistentes. ¿Tienes mi paga? El diputado le entregó a Jaune una pequeña caja con los 3 cristales de polvo sónico. Como acordamos. El reino de Atlas agradece su servicio. ¿El reino de Atlas valora nuestro servicio lo suficiente como para cubrir las reparaciones? El soldado miró a Jaune, luego a Bullad y luego a Jaune. No. Jaune se encogió de hombros mientras el soldado se alejaba. Vale la pena intentarlo. Se dio la vuelta y se dirigió a la terminal de la plataforma de aterrizaje, que sabía perfectamente que solo él podía ver, mientras revisaba algunas opciones. Una de esas opciones era la de reparación, y la eligió rápidamente, esperando un precio abrumador de algún tipo. La sorpresa y el alivio se reflejaron en su expresión, reemplazando la preocupación y la ansiedad que lo habían acompañado momentos antes al leer el costo de la reparación. 25 lingotes de hierro. Eso es, hizo una pausa, sin pensar ya en voz alta. Era, según el cálculo que acababa de hacer en su cabeza, aproximadamente un lingote por cada 250 HP restaurados. Considerando que el Bullard tenía al menos unos miserables 6432 HP, y a diferencia de él, no tenía recuperación natural. No iba a repararse solo, pero al menos no tenía un costo de reparación basado en el gravamen. Combinando eso con el hecho de que, por alguna extraña razón, tenía más de 1200 lingotes de hierro en su inventario, esto, como se vio después, se había convertido en un problema no existente. Simplemente presionó el botón de reparación sin pensarlo 2 veces, rápidamente entró en pánico porque había olvidado que Penny, Blake y Ilya todavía estaban en el bullad, miró hacia la aeronave ahora reparada y dejó escapar un suspiro de alivio porque nada parecía haber salido mal. La terminal había retirado automáticamente los lingotes de su inventario, como era de esperar, dado que ya había reparado la aeronave, así que fue mucho más fácil de lo que esperaba. Ojalá todo lo demás que había planeado funcionara igual de bien. Volvió a subirse a su bullad, comprobando brevemente que no hubiera moros en la costa antes de abrir la puerta de la cabina. Bien, me voy. Es hora de una reunión improvisada con Jax Schne, ¿qué ganas? Blake abrió mucho los ojos. ¿Ya lo estamos haciendo? ¿Tienes un plan? Jaune movió la mano de un lado a otro. Por supuesto. Y con por supuesto quiero decir que tengo una parte de un plan, y el resto lo resolveré a partir de ahí. Implica Electrus, y probablemente un par de invocaciones más. Haré que entreguen sus disfraces al cabeza de toro, así que no se muevan. No debería tardar más de unas horas. Prepárense para actuar. Hizo una pausa y se volvió hacia Penny. Ojalá pudieras ayudarnos, Penny, o que pudiéramos contarte lo que estamos haciendo, pero no podemos.
Lo siento. Prométeme que, pase lo que pase, no dirás nada. Penny echó un último vistazo a Black e Ilia antes de saludar a Jaune con un gesto decidido. Lo que sea por mis amigos. Él sonrió. Te prometo que cuando encuentre a Ruby, la traeré la próxima vez que vengamos. Le diré que la saludas. Los ojos de Penny se iluminaron y abrazó a Jaune con fuerza, antes de soltarlo y salir a medio paso del bullar. Los propulsores de sus piernas se encendieron antes de siquiera tocar la plataforma de aterrizaje. Buena suerte, Jaune. Jaune la saludó con la mano mientras ella volaba hacia el cielo nevado, con un suspiro melancólico escapándose de sus labios. Penny habría eliminado muchos de los problemas de su plan, pero era demasiado reconocible para que funcionara. No es que él fuera menos reconocible, pero así eran las cosas. Al menos estaría fingiendo ignorancia, o al menos un shock casi total. Todo lo que necesitaba, o mejor dicho, todo lo que necesitaban, era una negación plausible. Tenía suficientes ases bajo la manga para lograrlo, así que ahora era cuestión de lograrlo sin equivocarse. Más fácil decirlo que hacerlo. Se volvió hacia Black e Ilia una vez más, repitiendo lo mismo de antes. Manténganse en contacto y les diré qué debe suceder y cuándo. Cuando tengan sus disfraces, vayan directo al acceso subterráneo y los veré allí con Weiss. Pase lo que pase, debemos mantener la negación, así que no importa cuán solos crean que estamos, o cuánto deseen saludar a Weiss, recuerden, cuando se pongan esos disfraces, ya no son Black e Ilia. Solo son dos personas con una heredera secuestrada, buscando ganar mucho dinero. ¿Entendido? Black asintió, e Ilia hizo lo mismo, respondiendo. Vete entonces, Ark, estás perdiendo el tiempo. Pero más te vale saber lo que haces. Sí. Tengo un presentimiento, respondió Jaune. Black se contuvo antes de suspirar. ¿Se siente bien? Pensó un momento, antes de parecer atar cabos. Una sensación real. Algo me dice algo, y creo que ya sé cómo se desarrollará el plan. Algo de semblanza, supongo. Buena suerte, Jaune, dijo Black, poniéndole una mano en el hombro. No lo arruines. Él sonrió. ¿Cuándo lo he hecho? Capítulo 87. Señores y damas, había una sensación persistente en el fondo de su mente. Algo intentaba decirle algo, intentaba transmitirle algo, pero era casi como si hubiera algún obstáculo, una especie de muro que le impedía hacer clic. Jaune sabía que algo tiraba de esa cuerda mental desde hacía unos días, pero había estado ignorando la sensación, esperando que solo fueran nervios o algo que no fuera tan significativo como estaba empezando a creer que era. Tenía que ser su semblante, no había otra explicación, aunque, para empezar, semblante no era una buena explicación. Seguramente podría intentar reducirlo, pero ahora mismo no era el mejor lugar para hacer un examen de conciencia, ya que estaba justo a la entrada de las plataformas de aterrizaje en la nieve. En cambio, dejó que la sensación lo guiara simplemente al empezar a caminar, sin elegir técnicamente una dirección, sino permitiéndose elegir al azar. No podía explicar con exactitud por qué actuaba así, pero parecía estar funcionando. Bueno, al menos hasta donde él podía ver. La sensación se hacía cada vez más intensa, no necesariamente más constante, pero sí más constante, como una picazón que se podía ignorar y que se volvía más frecuente. Dobló una esquina elegida al azar hacia un pequeño parque cubierto de nieve y sintió que esa sensación se redoblaba en intensidad cuando su mirada se posó en un pequeño estrado de piedra, sobre el que se encontraba inmóvil una estatua de mármol que representaba a un hombre alto sosteniendo lo que parecía ser una especie de estoque. Jaune no reconoció la estatua, pero se acercó de todas formas y leyó la pequeña placa al pie del estrado. Dedicado al primer defensor del manto, Kalidus Ark, que su espíritu perdure. Jaune volvió a mirar la estatua, conmocionado por un instante. O era una coincidencia descomunal, o Jaune era pariente de este hombre, quienquiera que hubiera sido. Considerando que su conocimiento sobre su propio linaje era muy limitado, esto fue una auténtica sorpresa. Sin embargo, la sensación seguía presente, prácticamente implorándole que hiciera algo, pero no estaba del todo seguro de qué era exactamente. Cerró los ojos un momento, antes de comprenderlo. Se arrodilló en la nieve, frente a la estatua, y abrió su inventario. Un puñado de polvo relámpago se unió a un gran orbe del alma en sus palmas mientras cerraba los ojos, concentrándose en su interior. Sintió que el polvo comenzaba a chispear y brillar en su mano izquierda, mientras el gran orbe del alma en su mano derecha vibraba con una frecuencia cada vez mayor, y de repente todo se volvió blanco sólido, mientras Jaune sentía que la realidad misma lo dejaba en paz.
Aunque no estaba tan solo como había pensado al principio. Por fin llega el heredero. Habla, muchacho, haz tus preguntas. Jaune abrió los ojos ante la blancura, un espectro dorado que se alzaba frente a él. La figura no tenía rostro, ni forma para nada salvo para su figura masculina, con una voz claramente masculina, y lo que Jaune debería haberse preguntado era por qué lo había traído hasta allí. Lo que Jaune preguntó en cambio fue un poco menos digno, pero no menos importante. ¿Quién eres? El espectro dorado ladeó la cabeza un instante, antes de recuperarse. No lo sé. Mi memoria no son más que fragmentos, dispersos por el cosmos. Ya no soy quien soy. ¿Tienes un nombre? Preguntó Jaune. Seguro que necesito referirme a ti de alguna manera. La figura asintió. Así es, heredero de Ark. Me llamo Alcius. Jaune hizo una pausa. Dado donde había empezado la conversación, esperaba el nombre Calidus. ¿Por qué me has traído aquí? La figura, Alcius, negó con la cabeza. No te he traído aquí, heredero de Ark. Has venido tú mismo para hacerme una pregunta. Ahora bien, ¿qué querías preguntarme? Jaune intentó asimilar los pensamientos que le daban vueltas. Necesito saber por qué vine aquí. ¿Cuál era la pregunta que tenía que hacer? Pero no lo recuerdo. Creo que ni siquiera lo supe. Alcius se arrodilló a la altura de Jaune. Entiendo, heredero de Ark. Tienes una meta, ¿verdad? Un objetivo que cumplir. Jaune asintió. Así que tu pregunta se refiere a ese objetivo. ¿Cómo lograr lo que buscas de forma convincente? Alcius se quedó en silencio, absorto en sus pensamientos. Solo te pido un momento de paciencia mientras recupero lo que necesito. Mis recuerdos son cada vez más difíciles de rastrear. Jaune estaba más que dispuesto a darle al hombre el tiempo que necesitaba, y estaba más que contento de observar cómo la luz dorada parpadeante se dirigía hacia el espectro brillante. Cuando Alcius volvió a hablar, Jaune escuchó atentamente, embelesado. Una vez fui el defensor del manto, conocido por todos como el segundo defensor. Me entrené toda mi vida para el cargo, y fui nombrado por el entonces rey del manto y su consejero más cercano, el primer defensor, Calidus, ante cuya estatua te arrodillaste. Un breve destello de realidad apareció y Jaune pudo ver la estatua una vez más clara como el día, antes de que la blancura de la irrealidad la tragara una vez más. Había pasado tanto tiempo entrenando con Calidus que, cuando finalmente sintió que estaba listo, era más que capaz de derrotar a ejércitos de Grimm. Sin embargo, esto no se debió únicamente a las enseñanzas de Calidus. Fue gracias a ellas que desbloqueé mi potencial interior. Una semblanza, intervino Jaune. Por mucho que intentaran razonar, mi apariencia era solo una parte de las habilidades latentes que había adquirido. No, yo había obtenido el sistema, igual que tú. Jaune lo comprendió. Eres un portador anterior. Alcius asintió. Lo soy. Me fue otorgado acceso a una serie de poderes que infundieron miedo en mis enemigos y esperanza en mis aliados. Era mucho más poderoso que cualquiera de los guerreros de Mandle, incluso Calidus, pero siempre lo consideraría superior, simplemente porque el talento no supera a la experiencia. Sin embargo, no te hablo por mi historia de vida. Jaune, a pesar de estar completamente fascinado por la historia de vida de Alcius hasta el momento, asintió. El sistema estaba, en esencia, en sus inicios cuando me fue dado acceso. Cada vez que se le otorga a alguien, ese alguien se convierte en un gran héroe o en un terrible villano. Desafortunadamente, suele ser esto último. De hecho, siempre es esto último, al final. Era poder puro, sin filtrar, sin moralidad, y ese suele ser el veneno más peligroso. Un gran hombre dijo una vez que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, y nunca ha habido una afirmación más cierta sobre la humanidad. Alcius hizo un gesto hacia atrás, y la blancura de la irrealidad apareció y desapareció, revelando ventanas doradas que daban a diversas vistas. Se me conocía como un gran héroe, pero nadie puede seguir siéndolo sin un gran sacrificio. Era demasiado fuerte, demasiado poderoso, y ansiaba más. Me convertiría en algo más. Me enorgullecía mucho de mis habilidades y me esforzaba constantemente, cada vez más, día tras día. Jaune observó cómo se desarrollaba el recuerdo. Un Alcius con armadura de cuero, cabello blanco como la nieve y una espada tan devastadora como cualquier fuerza de la naturaleza, convirtiendo franjas de Grimm en cenizas con un solo golpe. Todo el mundo dice que el poder siempre tiene un precio. A mayor poder, mayor precio. Me volví invencible, innegablemente poderoso, y no había nada que no pudiera hacer.
Jaune observó cómo Alcius blandía su espada y partía una montaña en la distancia. Grim simplemente dejó de existir por la simple onda de choque. El precio fue mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Me volví imparable, y el precio fue que no podía parar. Busqué poder, busqué control, y eso me llevó a buscar la guerra, a buscar oportunidades para demostrar mi valía. Iniciaba conflictos solo para demostrar que podía terminarlos, luchaba y mataba por el honor de luchar y matar. Me convertí en el mayor belicista que Remnant había visto desde tiempos inmemoriales, y todo lo que me costó fue mi humanidad. Jaune observó a un Alcius mayor, mucho más pálido, con venas tan oscuras que eran casi negras, mientras luchaba con una figura borrosa, enfrentando su fuerza con la suya propia. Cuando finalmente fui derrotado, todo se derrumbó, y realmente comprendí lo que había hecho. Había estado tan ciego, tan sediento de poder, que había desperdiciado el poco poder que alguna vez tuve. No había buscado el verdadero poder, había buscado la adrenalina. Y, en ese momento, mi último aliento, comprendí esa verdad. Ningún hombre puede seguir siendo un gran héroe sin un gran sacrificio. Ese día, morí como un villano, y Khalid Usarg murió como un gran héroe. El recuerdo se desvaneció, y Jaune volvió a mirar la figura dorada de Alcius, cuya forma se había transformado en la del Alcius humano más joven que había visto en el primer recuerdo. Deseo que no sigas mis pasos, portador, pero tampoco deseo que sigas los pasos de tu antepasado. Así pues, te regalo un único fragmento de conocimiento, todo lo que puedo influir desde donde pertenezco. De ti depende cómo lo uses, cómo te lleve desde aquí hasta tu fin. No soy el único portador anterior, ni el único con un don que dar. Toma mi advertencia y acepta este don de conocimiento. Haz con él lo que quieras. La blancura de la irrealidad se desvaneció en un instante, dejando a Jaune arrodillado en la nieve una vez más frente a la estatua de su antepasado. Buena suerte, heredero de Arco. Has completado una comunión. Has desbloqueado un nuevo ritual. Después de la cantidad de bombas que acababan de caer sobre Jaune, necesitaba algo que lo calmara, que le ayudara a reenfocar su mente del caos en que se había convertido. Así que Jaune estaba comprando provisiones. Suministros específicos, los que seguramente necesitaría durante su pequeña escapada planeada, a pesar de que nada era insignificante. Con o sin razón, esta escapada iba a ser noticia. Solo podía esperar que no fuera el tipo de noticia que comenzaba con crimen frustrado. Le dio las gracias al cajero con la cabeza mientras guardaba en su inventario los suministros médicos que acababa de comprar. Nunca se sabía cuándo unos suministros médicos sencillos serían útiles, pero los había comprado principalmente por el kit de transfusión de sangre que venía con él. Siguió adelante, buscando en varias tiendas cualquier cosa que pudiera llamar su atención mientras sacaba el pergamino del bolsillo y marcaba el número de la secretaria de Jax Schne. Le tomó solo un minuto conseguir una reunión, llevando su carisma hasta el límite para conseguir un espacio más tarde en la tarde, en la propia oficina de Jax. Era una jugada arriesgada, y existía una gran posibilidad de que conllevara sus propios problemas, pero Jaune necesitaba estar presente. Ayudaría a sembrar dudas sobre su participación, si es que la había, y al menos le daría la oportunidad de comprobar si Weiss había cambiado de opinión. Dudaba que eso sucediera alguna vez, se necesitaron eventos que cambiaron el mundo para convencer a Weiss de lo contrario, pero de nuevo, el año pasado así no había sido más que eventos que cambiaron el mundo. Una tienda Dusk le llamó la atención, y entró rápidamente, observando el interior automatizado. No había cajero ni personal visible, salvo un AC-200 en alerta en una esquina. En lugar de cajero, había una tableta y el menú era completamente digital. Sin duda, la experiencia era más rápida y menos personal, y sabiendo lo que sabía del SDC, eso podría haber sido una ventaja. Compró una sola unidad de Light Dust Powder, sabiendo que era necesaria para su plan, y la guardó rápidamente en su inventario junto con, literalmente, todo lo demás que poseía, antes de salir de la tienda hacia su próximo destino. Su siguiente parada sería, con suerte, la última antes de tener que subir a la mansión Schne, y no podía mentir diciendo que no sentía tensión y ansiedad subyacentes en la cabeza. No era de los que se dejaban llevar por los nervios, al menos no gracias a la mente del sistema, pero eso no significaba que no los sintiera, solo que no afectaban su claridad mental. Tantas cosas podían salir mal. De hecho, su plan tenía tantos puntos débiles que prácticamente tenía más probabilidades de fracasar que de tener éxito, así que sus probabilidades no eran precisamente altas. Claro que nunca había tenido un plan con grandes probabilidades de éxito. En definitiva, al menos esta vez tenía un plan.
No uno que pudiera detallar paso a paso con coherencia, sino más bien una serie de ideas esperanzadoras que podían o no conectarse entre sí, unidas por cinta adhesiva, deseos y una improvisación inminente. Qué agradecido estaba de que Atlas tuviera un floreciente mundo de artesanos. El taller local no estaba vacío, pero tampoco tan lleno como para que Jaune no pudiera encontrar una mesa libre para ponerse a trabajar, y era tan ruidoso que todos estaban demasiado ocupados con sus creaciones amateurs como para molestarse en prestar atención al adolescente rubio que había pegado rollos de tela en una mesa, mirándolos con indiferencia. No los miraba con atención, sino que se concentraba en una lista de objetos que podían fabricarse. Su semblante flotaba ante sus ojos. Vamos, por favor, dame lo que busco. Encontró los elementos en la lista, los seleccionó rápidamente y se concentró, moviendo las manos solas mientras comenzaba el proceso de elaboración. No pasaron ni 10 minutos antes de que tuviera en sus manos los productos terminados, 2 capuchas de viajero y 4 capas de viajero, que, según sus descripciones, ocultarían las identidades de quienes las llevarán. Los guardó en su inventario y pasó a la segunda parte de la preparación que necesitaba. Un proceso mucho más corto y sencillo que el de coser y tejer. Jaune combinó hábilmente reactivo alquímico, polvo de luz y un solo nigredo para crear algo nuevo, casi una inversión directa del nigredo que había usado como ingrediente. En lugar de la formación negra cristalina, era una formación blanca brillante y pura. Sin embargo, solo necesitaba un albedo, así que lo guardó en su inventario con todo lo demás. Puede que solo haya pasado poco tiempo en el taller abierto, pero fue más que suficiente para lo que necesitaba. Sin embargo, a pesar de lo que había pensado antes, no era su última parada. No, su última parada fue un gran espacio abierto justo más allá de un callejón cercano, donde podía hacer algunas cosas poco sutiles sin ser observado. Por ejemplo, invoca a Maya y entrégale las 2 capuchas del viajero, además de un par de capas. Llévaselas a Black e Ilia, y procura permanecer oculto. Su orden sería fácilmente seguida. Maya era, con mucho, la más sigilosa de sus invocaciones, un remanente de su herencia basenga. Los soldados atlesianos rara vez tenían un aura lo suficientemente fuerte como para detectar su presencia. Mientras Maya se alejaba a trompicones, Jaune centró su atención en 2 invocaciones más, usando teraquinesis para preparar los círculos rituales a los que estaba a punto de invocarlos. El primero fue Cadejo, feliz como siempre de haber salido al mundo, sentado pacientemente en el centro del círculo, moviendo la cola. Oye, amigo. ¿Estás listo para convertirte en algo más? La pregunta era difícil de hacer, porque era triste renunciar a la posibilidad de tener montones de cosas como las que había tenido en el pasado, pero al mismo tiempo había algo más. Cadejo pareció considerar la pregunta por un momento, antes de alejarse del círculo y sentarse fuera. Jaune hizo una pausa, dejando escapar un suspiro de alivio parcial. Fue tu decisión. Buen chico, ven aquí. Cadejo rodeó el círculo ritual y se sentó junto a Jaune mientras revisaba su lista de invocaciones, pensando profundamente. Su primera opción se había negado rotundamente, y no podía culparlo, así que necesitaba una segunda opción. No es que fueran más o menos dignas, claro, nunca trataría a sus invocaciones como tales, pero una que demostrara ser tan capaz como las necesitaba en estas circunstancias particulares. Ouroboros. ¿Te apuntas? Preguntó, y la serpiente invocada se deslizó desde una nube de sombras hacia el círculo ritual, enroscándose en el centro. Eso fue consentimiento si Jaune alguna vez lo había presenciado, claro como el día, y así colocó un nigredo dentro, colocando ambas manos a cada lado del círculo, con los ojos cerrados mientras canalizaba energía mágica a través de sus venas. Hubo un destello, una nube de niebla oscura y el sonido de una respiración repentina y rápida, los pulmones llenándose de aire solo para exhalar momentos después, disminuyendo a un ritmo más normal a medida que la niebla se desvanecía. En lugar de Ouroboros había un hombre alto y delgado, de pelo corto, rubio y blanco, con mechones ondulados y penetrantes ojos azules. Su cuello estaba cubierto de escamas blancas, y sacaba la lengua bífida de vez en cuando para saborear el aire, aunque no fuera estrictamente necesario, ya que Ouroboros era ahora muy humano. O al menos un fauno, pero eso tampoco era del todo cierto. También estaba completamente desnudo, pero Jaune se había preparado para esa eventualidad, entregándole a su primera alma consciente vinculada un paquete de ropa precomprada. Toma, ponte esto. Mientras Ouroboros se vistió en silencio con su nuevo atuendo, luchando momentáneamente con cómo usar sus extremidades recién adquiridas, Jaune se volvió hacia el otro círculo ritual, con la intención de realizar un segundo ritual idéntico.
Invocó a Alcmena, la invocación con forma de garza reducida a su forma menor para encajar en el espacio, sentada delicadamente sobre el círculo. ¿Estás lista, Alcmena? Preguntó Jaune, y Alcmena asintió con un gesto muy marcado, por lo que Jaune volvió a cerrar los ojos. Sintió el poder de su magia fluir a través de él hacia el círculo ritual como un latido pulsante, e incluso con los ojos cerrados sabía que estaba sumergido en ese humo oscuro, espeso pero completamente respirable de una manera extraña. Al abrir los ojos de nuevo, los apartó rápidamente, pasando junto a Alcmena, que ya estaba desnuda, con la ropa que había adquirido previamente. Cuando estuvo vestida, la miró y se descubrió sonriendo, y aunque su expresión era distinta a la de ella, sabía que el sentimiento que se escondía tras ella era el mismo. Era esbelta y pálida, como Ouroboros, con ojos del mismo color, pero ahí terminaban las similitudes. Su cabello castaño rojizo, que le llegaba hasta los hombros, caía en cascada sobre sus delgados hombros, pero la mayor diferencia residía en su herencia animal. Mientras que Ouroboros solo tenía unas pocas escamas en el cuello y la lengua bífida, Alcmena lucía un par de alas vestigiales con plumas de bronce montadas entre los omóplatos, y ya había rasgado con destreza la camisa blanca de manga larga abotonada para permitirles respirar y acceder al cielo. Esto se siente bastante extraño, anunció Ouroboros, con un sonido a la vez majestuoso y forzado, como si le costara hablar con la lengua en su forma actual. Las extremidades son una experiencia nueva. Tener brazos es ciertamente nuevo, comentó Alcmena, flexionando los dedos y moviéndolos de un lado a otro. Es bastante novedoso. Jaune no pudo evitar sonreír. ¿Creen que están listos? Alcmena flexionó sus alas, extendiéndolas más allá de su propio brazo. Creo que estoy lista para lo que necesite, maestro. Ouroboros repitió sus sentimientos. Estoy preparado para lo que sea que enfrentemos, maestro. Jaune contuvo una risita al ver cómo Ouroboros convertía cualquier ese en un siseo prolongado, y en lugar de eso revisó su inventario una vez más. Toma, necesitarás esto. Les entregó a cada uno una de sus primeras adquisiciones durante la jornada de compras. La AP 110, o pistola atlesiana 110, no era un arma especialmente potente, ya que estaba calibrada para 9 milímetros, pero aún así era una opción económica y fiable, y, mejor aún, bastante difícil de rastrear. Era difícil encontrar un arma de fuego específica cuando a cada miembro del ejército atlesiano se le asignaba una en su primer día de entrenamiento básico. O eso dijo el comerciante un tanto sospechoso que le había vendido las dos pistolas. Se inclinaba a creerle, por supuesto, aunque eso era lo único que le inspiraba. Aunque Ouroboros y Alcmena no estaban acostumbrados a sus nuevos apéndices, aún tomaban las armas con soltura, revisando los cargadores y las recámaras con fluidez. Obviamente, aprovecharon la habilidad de Jaune, competencia con armas de fuego. Las fundas de placa magnética integradas en la ropa por defecto, cortesía de todos y cada uno de los trajes de grado cazador, tomaron las pistolas con una eficiencia bien entrenada, y ahora que tanto Alcmena como Ouroboros estaban armados y equipados, les pasó el último de los artículos. Tomaron las capas y capuchas de los viajeros con menos entusiasmo que las armas de fuego, pero aún así se las pusieron. Quizás tenga que quitármelas si intento volar, maestro, dijo Alcmena, estirando las alas bajo la capa. Mis alas apenas pueden moverse sin deformar la capa por completo. Jaune asintió. Hagan lo que tengan que hacer, de todas formas no tienen la cara cubierta. Además, si alguien los ve mientras vuelan, estamos en un problema mayor. Alcmena se apresuró a admitirlo, aunque al principio no había mucha controversia. Estaremos listos cuando usted lo esté, maestro. Ouroboros acentuó su punto con un simple asentimiento. Jaune sintió que su sonrisa se desvanecía un poco, reemplazada por una firme determinación. Reúnete con Black e Ilia y espera. Sabrás cuándo acercarte cuando sea el momento adecuado. Los vio desaparecer en la esquina del callejón. Ouroboros todavía luchaba un poco por acostumbrarse a tener piernas por primera vez en su vida, antes de volverse hacia Cadejo, rascándole detrás de la oreja al lobo. ¿No querías volverte consciente solo para que te rascaran las orejas, eh? Preguntó Jaune retóricamente. ¡Qué astuto! Si Cadejo hubiera intentado disimularlo, no habría funcionado. El frenético meneo de la cola lo delató al instante. Vamos a conocer a un director ejecutivo racista y controlador y pretendamos venderle algunas cosas. La mansión Schne era grande. Demasiado grande. Demasiado grande. Exorbitantemente grande, incluso. Jaune no tuvo que adivinar si nunca alcanzaría el tamaño del ego de Jacques Schne, ya sabía la respuesta a esa pregunta.
Ya podía ver a los sirvientes moviéndose rápidamente, siluetas oscuras revoloteando de ventana en ventana, mientras la lanzadera privada surcaba el aire, con los procedimientos de aterrizaje en marcha. Por supuesto, estaba solo a bordo del avión, pues Jax Schne le había pedido específicamente que lo transportara como gesto de buena voluntad. Jaune dudaba que nada de lo que hiciera el hombre tuviera que ver con la buena voluntad. Esto era solo el comienzo de un plan interminable para adorarlo. Jaune no era un hombre de negocios, pero tampoco era idiota, y técnicamente era bastante mejor manipulando socialmente que la mayoría de la gente con la que se relacionaba a diario. Si era mejor que Jax o no, estaba por verse, pero si todo salía según lo previsto, Jaune ni siquiera tendría que preocuparse por eso. Salió de la lanzadera privada, respirando profundamente el aire fresco de la tarde, preparándose mentalmente. Y preparándose mágicamente, mientras activaba su beneficio de seducción, la sensación de carisma aumentado era difícil de explicar, pero aún así lo invadió. Seguramente lo necesitaría muy pronto. Pulsó el botón de enviar de su pergamino y se lo guardó en el bolsillo al llegar a las puertas principales, observando cómo se abrían de par en par ante él. Claro que no lo hicieron automáticamente, eso haría parecer pobre a Jax Schne. En cambio, Jaune vio a unos empleados elegantemente vestidos, aunque armados, empujando las puertas. Jaune ya estaba analizando el alcance de su equipamiento, comprobando los niveles y examinando despreocupadamente los puntos de acceso, incluso cuando una sirvienta con aspecto más de sirvienta lo condujo al interior, ofreciéndose a llevar su abrigo. Rechazó a la mujer con un gesto sincero, contemplando las vistas. Incluso el vestíbulo de Schne era inmenso, y la escalera que conducía a un segundo piso era excesivamente grande. Para un edificio tan constantemente vacío, resultaba paradójicamente opresivo. Un hombre corpulento bajó las escaleras, con su elegante traje resaltando. Ah, señor. Ark, ¿sí? Soy Klein Sieben, mayordomo principal de la mansión Schne, es un placer conocerlo. Si tiene la amabilidad de acompañarme, el señor Schne lo espera en su oficina. Jaune le dio una sonrisa al hombre mientras comenzaba a subir las escaleras a paso lento. Sus pasos eran un estacato que resonaba en las baldosas de mármol. El mayordomo jefe permaneció en silencio mientras guiaba a Jaune por varios pasillos, y Jaune registró cada giro en su propio mapa interno, memorizando intersección tras intersección, hasta que se abrió una puerta en particular y lo condujeron al interior. La oficina estaba bien iluminada, pero los estantes y el suelo de madera oscura parecían absorberla, haciéndola parecer más oscura de lo que era. El hombre estaba sentado detrás de un escritorio de madera similar, aunque al entrar Jaune, se levantó, lo rodeó y pasó de largo, hasta llegar a un par de sofás que lo reflejaban. Señor Ark, es un placer finalmente tener nuestra reunión formal. Espero que haya traído consigo lo que tan delicadamente mencionó durante nuestra última reunión, saludó Jax, y Jaune estrechó la mano ofrecida. Creo que la espera valdrá la pena, dijo Jaune con una sonrisa despreocupada. Es un nuevo material más ligero y resistente que el acero. Jaune pudo ver cómo los ojos de Jax se agrandaban casi imperceptiblemente y su boca se abría como si tuviera algo que decir. Así que, en lugar de dejar que el hombre se tambaleara, Jaune siguió adelante sin esfuerzo. La verdad es que si no fuera tan específico y complicado de conseguir, habría ido directamente a las Fuerzas Armadas de Atlesia. Tal como están las cosas, necesito más apoyo de producción. Algo en lo que he oído que el SDC es experto. Jax se recuperó rápidamente, tomó un gran pergamino y se sentó en uno de los sofás, mientras Jaune tomaba el otro. Más ligero y más fuerte, ¿dices? ¿Sabes cuánto? Jaune se encogió de hombros. Todavía no tengo una cifra concreta, es un desarrollo reciente. Tengo gente trabajando para determinarlo, claro. Es lo suficientemente significativo como para eliminar muchas complicaciones de diseño en varios equipos. Paladines más grandes, caballeros más rápidos, bullet o needle points aún más rápidos. Las aplicaciones militares son casi ilimitadas, y eso sin contar el mercado civil. Hubo un momento en que Jaune notó que todo el sentido común en Jax Schne fue reemplazado por una codicia pura y desenfrenada. Fue interrumpido por una explosión que sacudió el edificio. Jax dejó caer la tableta al ponerse de pie, con pánico e ira en el rostro. Jaune se levantó al mismo tiempo, desenvainando a Depredador. Tiempo de la función. Capítulo 88. Matar a un pájaro cantor. No se molestó en tocar el picaporte y salió de la oficina con un ataque que, si él tuviera que pagar, probablemente le costaría la mitad de su cuenta bancaria.
Estaba demasiado preocupado por su actuación profesional como para preocuparse realmente por el costo de los daños, y al menos él era el principal responsable de cualquier daño que hubiera ocurrido un momento antes, por lo que no era como si importara de ninguna manera. Jax estaba justo detrás de él, con los ojos abiertos como platos, mientras Jaune avanzaba por el pasillo hacia el lugar donde se había producido la explosión, resonando los pasos de las fuerzas de seguridad que venían detrás de él. No quería adelantarse demasiado. Necesitaba que al menos lo vieran de su lado. No estaba particularmente seguro de dónde estaba la habitación de Weiss, pero cuando dobló la esquina, descubrió que no era demasiado difícil averiguar cuál de las muchas puertas era, porque a la entrada le faltaba el elemento crucial de dichas puertas, que actualmente estaban contra la pared opuesta en un montón humeante. Ilia era demasiado talentosa con los explosivos. Hizo un gesto a los guardias de seguridad que estaban detrás de él para que se alinearan a su alrededor, recordando las mismas señales con las manos que el Escuadrón Ángel había usado durante la Operación Matarreyes, y sintió una mano enguantada en su hombro un momento después. Entró en la habitación con el depredador en alto y con la otra mano apartando el humo de su visión. 2 cañones de rifle asomaban por la puerta detrás de él mientras 2 guardias de seguridad entraban detrás de él, apenas capaces de ver a través de la espesa capa de humo oscuro. Una ráfaga de viento disipó el humo en un instante, y Jaune de repente pudo ver a Alcmena encapuchada y a Ouroboros encapuchado y con capa de pie en la barandilla del balcón, Weiss sostenida en alto en los brazos de Alcmena, inconsciente, la invocación consciente de Estimalian sosteniendo el cañón de su pistola contra la sien de la heredera de cabello blanco, mientras Ouro apuntaba con su propia arma al grupo reunido. «¡Alto al fuego!», gritó Jaune, levantando la mano libre. «No ataquen, tienen un rehén». Más seguridad entró en la habitación, y el propio Jax los siguió, aunque detrás de 3 hombres, uno de ellos sosteniendo un escudo metálico frente al hombre. Hubo un momento tenso cuando Jax se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero antes de que el hombre pudiera decir una palabra, los atacantes cayeron hacia atrás, por el borde del balcón. Se oyó un coro de gritos de pánico, pero Jaune ya subía al balcón. «Vayan con sus bullets, llamen a los militares. Los seguiré». No esperó una respuesta, sino que echó a correr y saltó el balcón en caída libre, lanzándose por el cielo tras Alcmena y Ouroboros. Jaune observó cómo Ouroboros enganchó su brazo alrededor de las piernas de Alcmena mientras la mujer alada mostraba sus rasgos aviares, disminuyendo la velocidad a medida que se acercaban al suelo. Jaune se enderezó, cayendo como una flecha hacia el suelo, acercándose cada vez más al impacto. Justo antes de golpear, se apartó del ataque, apuntando con los pies hacia el suelo y activando Featherfall mientras golpeaba. Su puño chocó contra el concreto mientras aterrizaba sobre una rodilla. Alcmena ya se estaba poniendo la capa, y Ouroboros revisaba a Weiss para asegurarse de que estuviera bien. Seguía inconsciente. Al parecer, había opuesto una resistencia adecuada a unos completos desconocidos disfrazados con rasgos de fauno que no había reconocido, así que no era del todo inesperado. «Rápido, a los túneles», ordenó Jaune, y los 2 la llevaron por la escotilla de acceso cercana, moviéndose con cuidado en la oscuridad. Envió un mensaje a Ironuo desde su pergamino. «En los antiguos túneles de evacuación, cierren. Envíen refuerzos». Lo guardó en el bolsillo, dejando la escotilla abierta mientras seguía su llamada al interior. Blake e Ilia esperaban dentro, al pie de la escalera, y rápidamente tomaron a Weiss en brazos, llevándola por una esquina hasta un nicho preparado que Jaune había tallado con terraquinesis. Cerró la pared tras ellos por un momento, antes de arrodillarse frente a la heredera y concentrarse con fuerza. «Blake, necesito que le extraigas sangre a Weiss. Aquí tienes el kit de transfusión». Se lo entregó, y para su crédito, Blake no cuestionó su orden. En cambio, le arremangó una manga a Weiss y comenzó con cuidado la punzante inserción, entregándole la bolsa a Ilia para que la sostuviera. «No necesito demasiado, no la drenes. 50 mililitros deberían ser suficientes», dijo mientras limpiaba el suelo de escombros sueltos con terraquinesis, comenzando suavemente a tallar un par de círculos rituales que se cruzaban. Los ojos de Ilia se abrieron de par en par al ver lo que Jaune había dejado en el primero de los 2 círculos. «¿Es un Usk muerto?». Jaune ignoró su exclamación, colocó el compuesto blanco cristalino de albedo encima del cadáver Usk y luego extendió su mano. Blake le entregó la pequeña bolsa de sangre y él la volcó sobre el cadáver de Green y albedo. Una vez que vació la bolsa, la volvió a colocar con los otros suministros médicos, tomó a Weiss en sus brazos y la colocó suavemente sobre el otro círculo. Cerró los ojos y el nicho cerrado se llenó de una luz blanca brillante.
Has comenzado el ritual de clonación. Detectando un objetivo válido, objetivo identificado, iniciando procedimiento. Mantuvo los ojos cerrados, la mente concentrada, mientras luces brillantes lo asaltaban. Pasó casi un minuto antes de que las luces se apagaran. Has terminado el ritual de clonación y has creado un clon de Weisheng. Jaune abrió los ojos y vio a una Weisheng idéntica, aunque desnuda, con los ojos abiertos, sin parpadear, completamente inconsciente. Apartó la mirada. El clon tiene muerte cerebral, solo carne con forma. Ese es nuestro sacrificio, nuestro cuerpo falso, idéntico en todos los sentidos. Intercambien sus ropas y luego salgan de aquí, lleven al cabeza de toro a Corona de Escarcha y escóndanse allí. Llamaré al cabeza de toro cuando tenga que irme y les diré que los rescataré a ambos de su misión y luego seguiré las pistas que tengamos. Black e Ilia parecían estar algo en shock, pero aún así entendieron la urgencia de la situación, cambiando rápidamente tanto a Weiss como a su clon idéntico, antes de que Ouroboros se inclinara y recogiera al clon ahora vestido, mientras Black e Ilia levantaban a la verdadera Weiss, que vestía un cálido conjunto de ropa de repuesto que Jaune había comprado durante sus preparativos. Nos debes una explicación luego, dijo Blake, antes de envolver a Jaune con un brazo libre. Ten cuidado ahí fuera, todo depende de ti. Jaune le devolvió el abrazo. No lo arruinaré, lo prometo. Ahora, muévete. Antes de que ambos pudieran irse por completo, Jaune se volvió hacia Ilia. Activa las defensas, que apunten a cualquiera que no sea Ouroboros y Alcmena. Puedo con el fuego, amigo. Ilia asintió y pulsó un botón en su pergamino. Crujidos distantes y gemidos mecánicos resonaron en los oscuros pasillos mientras Jaune abría la alcoba. También podía oír a los soldados acercándose desde arriba, aunque solo fueran sus distantes motores bullar cada vez más cerca. Hizo un gesto a Ouroboros y Alcmena para que se movieran rápidamente, y él disminuyó la velocidad, comenzando a dejar un rastro para que los soldados lo siguieran, literalmente dibujando flechas con terraquinesis. Se sumergió en la oscuridad después de su invocación, equipando su escudo mientras se movía. Había dicho que, después de todo, podía soportar el fuego, amigo. El capitán Argyle Bison, de la rama de operaciones especiales de Adlesia, se mostró profesional, dictando órdenes con calma a todos los soldados y caballeros adlesianos cercanos. Acordonen todas las salidas a los túneles de evacuación subterráneos. Quiero un escuadrón vigilando cada escotilla, puerta y alcantarilla. Su propio escuadrón, Kilo, lo seguía de cerca, revisando su equipo con la premura de un experto. Su segundo al mando, el teniente Kenshi, se acercó a su oficial al mando. Estamos listos para partir, señor. ¿Se supone que buscamos a un cazador? Bison asintió. El cazador Jaune Arg ya nos perseguía antes de que recibiéramos la llamada. Él fue quien envió la información sobre su presunta ubicación. Bajamos en 30, última comprobación de marcha. El capitán tomó el ACR-104 que le entregó el teniente y lo guardó en una funda especial sobre el pecho, comprobando que el arma no tocara ninguno de los microfilamentos de su traje. Luego tomó el casco que le ofrecía y se lo colocó en la cabeza, de color negro sólido y vidrioso. El escuadrón Kilo se puso sus cascos una vez que su capitán lo hizo, pareciendo figuras de obsidiana. Al menos, parecían figuras de obsidiana hasta que todas empezaron a parpadear transparentes, hasta que todas desaparecieron de la vista por completo, quedando solo aire ligeramente distorsionado en sus lugares, como una ligera neblina de calor. La voz, que surgió prácticamente de la nada, asustó a un par de soldados cercanos. Kilo se mueve. Nadie entra ni sale sin nuestro permiso. Descendieron a la oscuridad, con los sistemas internos conscientes de sus propias posiciones, resaltando a los amigos invisibles con un contorno verde. Señor, tengo algo aquí. Una flecha que apunta en una dirección, tallada directamente en el hormigón. Parece nueva. Bison se arrodilló junto al cabo Margrave. Esto debe ser obra del cazador. Sigan el rastro, no se quiten las capas. ¿Quién sabe qué más habrá aquí abajo? Yo iré al frente, Kenshi, en la retaguardia. Se oyeron voces de asentimiento militar tras él mientras redoblaba el paso, con el luz marcando la flecha amarilla. Agradecía con creces los recientes avances en sus cascos, pero no esperaba llevarlos a una prueba de campo tan pronto. Disparos lejanos, comentó el cabo Cat, pues el fauno tenía órganos auditivos mucho más sensibles que cualquier otro de Kilo. Suena automatizado. Bisonte asintió. Podrían ser los viejos sistemas de defensa. Me sorprende que sigan funcionando. Cat hizo una pausa. Bueno, no por mucho tiempo. Parece que nuestro cazador no nos lleva mucha ventaja.
Las torretas debieron retrasarlo, señaló la cabo de la Ware, sin apartar la vista de la esquina opuesta. Puede que hoy estemos perdiendo. Lo haremos si mantienen esa actitud, señaló Bison, doblando la esquina y manteniendo el ritmo. Sigan avanzando, estamos cerca. Armas listas. Los trajes de camuflaje parpadearon cuando sus armas fueron sacadas de las fundas especiales, volviendo a la transparencia pura una vez que fueron selladas una vez más. Las armas subieron para descansar en sus hombros, las manos en las empuñaduras delanteras. Bison dobló la última esquina, notando que la flecha había desaparecido, y en su lugar había un hombre alto y rubio, con escudo y pistola apuntando a la única torreta automatizada que quedaba en el área de refugio abierta. Cada ronda disparada desde la torreta impactaba contra su escudo, y el Huntsman respondía con el mismo disparo, rondas más grandes que provocaban desgarros y abolladuras en el grueso blindaje de acero. «Abran fuego», murmuró Bison por el comunicador, y el escuadrón Kilo abrió fuego. Las capas cayeron al ver el fogonazo de su SACR 104 retrasar las unidades ópticas de los trajes. Normalmente usaban supresores por esa razón, pero las armas no cabían en las fundas con ellos puestos. Algo que sin duda debería haberse detectado antes de las pruebas de campo, pero eso era lo que Bison esperaba del equipo de I+D de Atlas. Los proyectiles 45 AFP atravesaron la parte menos blindada de la torreta, ya que casi toda su armadura daba al frente, y después de un momento se apagó, lanzando chispas y humo. El cazador se giró, manteniendo cautelosamente su escudo en alto mientras las figuras parpadeantes bajaban un poco sus armas y sus trajes se recuperaban lentamente. Bison atenuó su camuflaje activo y soltó el cierre de su visor. «Huntsman Jaune Ark». El cazador asintió, bajando el escudo. «Están cerca, yo estaba justo detrás de ellos». «Weiss está inconsciente, la tienen como rehén». Bison te asintió y se cerró la visera. «Estamos justo detrás de ti». Jaune recargó a Predator con un impresionante movimiento de una mano, aprovechando Slade of Hand antes de señalar hacia la puerta cercana, manteniendo su escudo en alto mientras pasaba. Era extraño fingir que perseguía a Ouroboros y Alcmena cuando sabía dónde estaban. El vínculo telepático de los sentidos vinculados permanecía constante en su mente mientras se abría paso en la oscuridad. Las únicas amenazas reales eran las defensas automatizadas, pero eran viejas, oxidadas y ruidosas al girar, crujiendo metal contra metal. También eran bastante imprecisos, con los cañones deformados y combados por el paso del tiempo. Sabía que algunos más esperaban en los oscuros y desiertos pasillos, y como su nuevo refuerzo atlesiano era prácticamente invisible, él era su único objetivo. Las balas impactaban contra su escudo, resultando poco efectivas cuando alcanzaban el objetivo. El bajo calibre apenas afectaba al metal grueso y bien tratado. Depredador respondería con un ladrido si el escuadrón Kilo no disparaba primero, y juntos avanzaron a paso firme por los viejos pasadizos. Jaune se agachaba de vez en cuando para comprobar alguna marca o escombro derribado o dejado atrás deliberadamente. Otra prueba que apoyaba su propia inocencia, en cierto sentido, pero también simplemente para que al menos Kilo viera que estaba rastreando al enemigo. A Jaune y al escuadrón Kilo les tomó solo unos minutos de búsqueda de camino entrar en una gran sala, con capacidad para al menos 200 personas, algo que Jaune supuso que estaba diseñada para ese fin. Había otras 3 salidas además de la que acababan de entrar, pero las gruesas puertas blindadas de acero estaban selladas y recubiertas de una gruesa capa de óxido rojo. Por lo que parecía, Ouroboros estaba teniendo dificultades para abrirse paso mientras Alcmena lo cubría desde el frente, sosteniendo lo que Jaune sabía que era el clon de Weiss con muerte cerebral frente a los dos, con su pistola apuntando firmemente a la cabeza del clon de Weiss. La clon de Weiss tenía los ojos cerrados, obviamente inconsciente, aunque solo fuera para mejorar la ilusión. Jaune señaló a Depredador hacia Alcmena, anunciando su presencia. Claro que ella ya sabía que estaba allí. «Detente. Baja el arma y te dejaremos vivir». Fue una declaración aparentemente simple, una orden fácil de seguir, pero en las palabras había un mensaje que estaba seguro que Alcmena y Ouroboros entendieron. Ouro se apartó del panel de la puerta, apuntando con su propia pistola a Jaune, mientras todo el escuadrón Kilo se descubría y aparecía en perspectiva, posicionado en todos los lados de la habitación. Los 5 miembros del escuadrón Kilo apuntaban con sus metralletas a las 2 invocaciones, aunque prudentemente mantenían los dedos alejados de los gatillos. Con lo que supusieron que era Weiss en el camino e inconsciente, su aura no se activaría si la alcanzaban. No es que el clon de Weiss tuviera aura, por supuesto, pero ellos no lo sabían.
Se escuchó una pequeña interferencia antes de que la voz del capitán Bison emergiera de su traje. Están rodeados y no les queda otro remedio. Suelten al rehén y se les concederá clemencia. Ouroboros se acercó un paso más a Alcmena y le puso una mano en el hombro. No es así como deseaba que se desarrollara nuestro pequeño evento, pero supongo que hay suficientes testigos aquí. Él asintió con la cabeza hacia el ser alado invocado. Alcmena apretó el gatillo. Has ganado 10 puntos de corrupción por quitarle la vida a un inocente. Jaune apenas notó la notificación mientras se concentraba completamente en su grito potenciado por el carisma, gritando un no que se quedó ronco a la mitad, corriendo de cabeza hacia sus dos invocaciones, que eran más que conscientes de su siguiente paso en el plan. Ouroboros cerró los ojos cuando Alcmena dejó caer el cuerpo del clon de Weiss al suelo sin contemplaciones, y los dos se desinvocaron, desapareciendo en nada más que cenizas y humo. Para el escuadrón Kilo, parecía como si simplemente se hubieran desvanecido de la existencia, y mientras Jaune se deslizaba sobre sus rodillas junto al ahora fallecido clon de Weiss, Kilo estalló en acción. Bison comenzó a hablar rápidamente en su comunicador mientras el cabo de la Ware corría rápidamente hacia donde estaba arrodillado Jaune. El entrenamiento médico tomó el control mientras revisaba el clon de Weiss. Jaune ya sabía que era una víctima, y el agujero de bala en el costado de la cabeza del clon de Weiss era notablemente difícil de ver. Jaune ya se había vuelto bastante insensible a la violencia, algo previsible en alguien que había sufrido tantas heridas, pero había una brecha significativa entre la realidad y la planificación de algo así, y por mucho que se repitiera a sí mismo que la verdadera Weiss estaba sana y salva, seguía siendo muy difícil mirar lo que era esencialmente su cadáver. Solo gracias a la mente del sistema pudo mantener la compostura. Necesito encontrar a estos bastardos. ¿A dónde se han metido? Bison miró a Jaune, el cazador, ahora de pie, agarrando con fuerza a Depredador. Nosotros, el hombre hizo una pausa, mirando a un lado por un momento. No lo sabemos. No ha habido informes de avistamientos externos y hemos bloqueado todas las salidas cercanas. Algún tipo de teletransportación o semejanza de ocultación. Jaune echó otro vistazo al clon de Weiss antes de enfundar a Depredador. Voy a la superficie a ver si encuentro algo. Me niego a dejar que se salgan con la suya. Ironuot puede contactarme si tiene algo. Y con eso, Jaune salió de la habitación, con lo que parecía una furia implacable escrita en cada movimiento. En realidad, eran los nervios y la impaciencia los que impulsaban sus movimientos, pero no quería que nadie lo supiera. Caminaba por una delgada línea entre la credibilidad, y un paso en falso podía llevarlo al precipicio. Puede que ya se hubiera ocupado del meollo de la operación, pero aún quedaba mucho por hacer en cuanto a actuación, y nadie había dicho nunca que Jaune fuera un actor experto. Le estaba costando todo lo que tenía lograr todo. La salida más cercana no era por la que había entrado, pero era una que había notado mientras luchaba contra las defensas automatizadas, y se movió hacia arriba y hacia afuera, empujando a cualquier soldado que intentara, en vano, detenerlo. No hubo muchos después de los dos primeros, y por lo que supuso que era la expresión de su rostro, el resto parecía comprender la situación hasta cierto punto. La reciente noticia de la muerte de Weiss, o mejor dicho, la muerte de su clon, parecía no haber circulado todavía, como se esperaba, y la única persona que Jaune podía distinguir entre la multitud de soldados era el más antiguo de los oficiales, cuyas marcas de armadura indicaban que era un teniente. Rápidamente, Jaune se acercó al hombre, sin esperar a saludarlo. ¿Algo? ¿Alguna pista? ¿Alguna idea? Sabía que la información iba a ser negativa, considerando la verdad real, así que realmente no esperaba una respuesta. Cuando consiguió uno, se sorprendió, aunque intentó con todas sus fuerzas que no se le notara en la cara. Estamos investigando los presuntos escondites locales de los colmillos blancos, señor. Estamos realizando una serie de redadas simultáneas en esos lugares mientras hablamos. Jaune hizo una mueca de dolor. No era precisamente el mayor fan del colmillo blanco, por muchas razones, y ellos tampoco lo eran, pero su truco había puesto sin querer a muchos faunos inocentes en la línea de fuego. Por supuesto, Colmillo Blanco vería lo que supuestamente había hecho como un beneficio para la causa, un verdadero golpe de los hermanos y hermanas de todos los faunos libres. Al menos significaba que no sospechaban de nada ni de nadie, pues su atención, por una razón u otra, se centraba en alguien menos en él. Si empezaban a buscar en otra parte, Jaune tendría que pensar en algo rápido. En lugar de responder a esa información, Jaune se permitió dar un paso atrás y se apoyó en un poste de luz. ¿Se encuentra bien, señor?
Preguntó el teniente, acercándose un paso. Jaune miró fijamente al hombre. Disculpe, señor, es una pregunta tonta. Con prudencia, el soldado retrocedió un paso hacia donde estaba parado y reanudó su puesto. Jaune miró al soldado por última vez. Asegúrate de mantenerme informado de todo. Comunícaselo a tus superiores. Jaune ignoró el sonido que solo él podía escuchar y comprobó si el depredador estaba cargado antes de seguir adelante por la calle. Aún le quedaban unas cuantas horas por matar, y buscar huellas inexistentes era una forma bastante decente de hacerlo. Realmente esperaba que caminar de un lado a otro alrededor del lugar de aterrizaje con una expresión de frustración en su rostro fuera lo suficientemente convincente. La frustración era real, por supuesto, pero no tan grave como él la inventaba. Era, sobre todo, impaciencia. Al menos el sistema le estaba dando algo para leer. Encuentro completado. Has ganado 96.000 XP y 2.640 gravámenes. Has adquirido una chatarra, 4 componentes de circuito, un cristal de polvo energético de grado segundo, 4 hierbas anaxis y 2 semillas de curín. Esas torretas no valían la munición que había gastado en ellas. XP inútil, botines que apenas valían la pena, incluso con la suerte que había tenido con sus tiradas. Mejor que nada, claro, pero aún así, las balas 50 GK no eran baratas. Pateó una lata vacía al otro lado de la calle, donde rebotó en una pared y aterrizó en un bote de basura, y se detuvo para tomar un momento para admirar la gran posibilidad de que eso sucediera antes de escuchar voces que se acercaban detrás de él. Se giró rápidamente, sacando a Depredador, aunque no apuntó a las figuras que se acercaban. ¿Arco del cazador?, preguntó el líder, y Jaune frunció el ceño. ¿Quién pregunta? No esperó una respuesta, Observe se activó mientras miraba fijamente al hombre bien afeitado. Trevor Levy, líder de Aceops. Nivel 79. Jaune interrumpió la respuesta del hombre con otra pregunta. ¿Qué quieres? Se suponía que Jaune estaba de duelo, por lo que ser brusco y directamente grosero parecía una buena decisión, actuando con prudencia. Clover levantó una mano en tono apaciguador. No te haré perder el tiempo, tienes mucho que hacer. El general tiene un mensaje para ti. Lo envió conmigo. No me harás perder el tiempo, pero no me dirás el mensaje. Jaune arqueó una ceja mientras enfundaba a Depredador. No hay ninguna pista. Nada, ningún rastro. Dondequiera que hayan ido, parece que se teletransportaron allí de alguna manera. Se revisó toda la escena profesionalmente y no encontraron ningún rastro. Estamos entrevistando a personas que podrían haber estado involucradas, pero podría llevar días. Jaune cerró los ojos un momento y respiró hondo. Necesito recuperar al resto de mi equipo. Puede que ni siquiera regrese. Dudo que estos cabrones lo hagan. Los dedos de Clover tamborileaban sobre la empuñadura de lo que Jaune creyó, por alguna razón, que podría ser una caña de pescar. ¿Lo crees? Jaune asintió. Debieron ser Colmillo Blanco, probablemente miembros de la élite de Menagerie. ¿Por qué irían tras Weiss y no tras Jax? ¿Estaban en el mismo sitio?, preguntó Clover, aunque simplemente estaba lanzando la teoría para que la escucharan. Jaune se encogió de hombros. Probablemente porque me reunía con Jax en el momento del ataque. Los Colmillo Blanco me tienen miedo. Me han llamado el demonio, el diablo o algo así. La verdad es que no lo sé. Fueron a por el blanco más fácil. Puede que ni siquiera haya sido un ataque directo contra el SDC. También podrían haber buscado a Weiss para atacarme. Jaune no lo sabía, porque no había nada que saber. Clover, sin embargo, tampoco lo sabía, y parecía sumido en sus pensamientos. Seguro que los atraparemos de una forma u otra. ¿Dónde está el resto de tu equipo? La última vez que lo revisé, estaban en el pico del mundo, liquidando a Grimm. Ya iba a volver a recogerlos esta noche, pero se alejó, apretando los puños, justo cuando sonó el timbre que había estado esperando. Me voy. Intenta mantenerme informado de la situación, y yo haré lo mismo. Clover pareció por un momento como si fuera a intentar detener a Jaune, pero el rubio ni siquiera le dio la oportunidad de considerar esa opción mientras Jaune saltaba al aire con un salto cargado de aura, su bulleat formándose a su alrededor mientras aterrizaba, con los motores ya en marcha. Clover puso un brazo frente a él cuando la ráfaga de motores lo golpeó y amenazó con tirarlo hacia atrás mientras Jaune aceleraba hacia adelante y se alejaba hacia la noche. Se reclinó en la cabina, finalmente capaz de relajarse mientras leía la última actualización de su apariencia. Misión completada. Robándose el espectáculo, secuestrar con éxito y falsificar la muerte de Weiss Schne. Recompensa.
Semilla de formación o semilla de divinidad. Bueno, la última vez tomé la semilla de la divinidad. Mejor veamos qué es la semilla de la formación, pensó Jaune, haciendo pequeños ajustes al cíclico mientras guardaba la semilla cristalina en el bolsillo y la guardaba en su inventario sin siquiera mirarla, guiado por el instinto. Ahora todo lo que Jaune tenía que hacer era encontrar a Blake, Weiss e Ilia, y luego nunca regresar a Atlas. Ojalá fuera así de sencillo. Capítulo 89. Los nombres son difíciles. Resultó que fue así de simple. Bueno, al menos la primera parte de su plan de 2 partes sí lo era. Encontrar a Blake, Weiss e Ilia en Corona de Escarcha no era ni remotamente trivial, ya que Ilia lo esperaba en las plataformas de aterrizaje, todavía abrigada con la capa del viajero que le había dado, aunque no llevaba capucha. El viento frío le azotaba el pelo hacia atrás mientras él descendía, y el tren de aterrizaje tocaba la plataforma de hormigón cubierta de nieve. Al presionar el botón de liberación, salió del avión hacia los vientos bajo cero, mirando con cautela a su alrededor, a pesar de ser una de las 2 únicas personas que estaban cerca de las pistas de aterrizaje a esa hora de la noche, doblemente considerando la temperatura. Ella es. Jaune comenzó a preguntar, pero Ilia asintió antes de que pudiera terminar su pregunta, haciéndole un gesto para que lo siguiera. No quiero quedarme aquí mucho tiempo, vamos. Nos debes un par de explicaciones, así que vámonos. Jaune podía aceptar eso, siguiéndolo de cerca mientras el Bullead dejaba de existir una vez que lo dejaba atrás, sin ninguna voluntad de mantenerlo afuera impidiéndole regresar a su garaje interno. Ilia lo condujo por las calles cubiertas de nieve hasta que llegaron a las afueras de Corona de Escarcha, hasta que llegaron a una de las muchas casas destartaladas casi idénticas, con poca luz emitiendo desde las gruesas ventanas. Son resistentes a la intemperie, lo que significa que están insonorizadas, pero no son precisamente cómodas. Aunque son baratas para alquilar por una noche. Abrió la puerta y lo hizo pasar rápidamente, y Jaune la cerró tras él mientras Ilia se quitaba la capa, colgándola de un clavo que sobresalía y que Jaune supuso que era el perchero más barato que había visto en su vida. Salió del diminuto recibidor a una pequeña habitación con pocos sofás y una chimenea crepitante, con mantas esparcidas sobre la mayoría de los cojines. A un lado había una pequeña cocina, donde Blake estaba de pie, con una taza de algo caliente en cada mano. Pero las 2 cosas que más llamaron la atención de Jaune fueron la delgada figura de Weiss, envuelta en mantas, con su propia taza sostenida entre sus delgadas manos, los ojos fijos en la proyección del pergamino de alguien en la pared del fondo y las noticias transmitiéndose en vivo. Sus ojos se fijaron directamente en el teletipo, al igual que los de Weiss, y ella lo dijo en voz alta, aparentemente conmocionada. Weiss Schne declarada muerta. Los asesinos siguen sueltos. Se giró hacia él mientras él tomaba la taza que Blake le ofrecía y le entregaba la otra a Ilia. ¿Cómo lo lograste? Los verdaderos secuestradores ni siquiera me resultan tan difíciles de entender. ¿Cómo lograste hacer una réplica perfecta de mí, lo suficientemente buena como para engañar a las fuerzas armadas de Atlesia? Jaune tomó uno de los sofás y se quitó las armas. En lugar de responder a sus preguntas, le hizo una. ¿Estás bien? Weiss respiró hondo y luego dio un gran sorbo a lo que Jaune ya sabía que era chocolate caliente, antes de volver a mirarlo. Ya lo estoy. Todavía estoy un poco conmocionado, pero creo que lo superaré cuando te expliques. De repente, Jaune sintió que todo el estrés de los últimos días se liberaba de su cuerpo de golpe, y se dejó hundir en los suaves cojines, dejando escapar un profundo suspiro de alivio. Sí, supongo que tengo algunas preguntas que responder. ¿Cómo creaste ese cuerpo falso, Jaune? Preguntó Blake, frunciendo el ceño, mientras ocupaba el lugar libre junto a Weiss. Tampoco era un maniquí, respiraba. Como si estuviera vivo. Porque lo era, respondió Jaune, frunciendo el ceño. No esperaba que fuera tan realista, aunque debería haberlo sido. En esencia, puedo usar una combinación de magia y componentes, junto con la sangre de la persona, para realizar un ritual que crea un clon perfecto. El problema es que yo sepa, el clon tiene muerte cerebral. Solo puede realizar funciones autónomas, como respirar y demás. No duraría mucho sin una intervención seria. Supongo que se deshidrataría y moriría a las pocas semanas sin ayuda. Incluso Ilia pareció un poco aturdida por eso, pues se sentó en el otro sofá y se cubrió las piernas con una manta cálida. Tienes que estar bromeando. Es escalofriante, no voy a mentir. Jaune no pudo evitar estar de acuerdo. Sí, lo es. Por suerte, no quiero tener nada que ver con eso. Es absolutamente una última opción, una vez que he agotado todas las demás.
Un último recurso muy específico, además. ¿Por qué no una desaparición misteriosa donde me dieran por muerto? Preguntó Weiss. ¿Por qué tuvo que ser un clon vivo mío? Siento que eso es mucho más difícil que una explosión y que mi cuerpo desapareciera misteriosamente. Jaune no pudo evitar encogerse de hombros. Así es como resultó. Descubriste una forma de clonar a alguien casi a la perfección, pero no antes de pensar en una forma más fácil de fingir mi muerte. En mi defensa, no fui yo quien lo creó. Hablé con alguien que me lo enseñó. ¿Alguien que, ya no está vivo? Es difícil de explicar. Realicé un ritual que me permitió hablar con alguien que una vez tuvo el sistema, hace mucho tiempo. Se le conoce como el segundo defensor del manto. Weiss abrió mucho los ojos. Alcius Schne tenía lo que tú parecías. Exclamó, casi saltando de su asiento. ¿Cómo es posible? Espera, ¿Schne? Jaune se quedó atónito. Bueno, Alcius sí tenía el pelo blanco. No era una exageración, ni mucho menos. ¿Eres descendiente de alguien que tenía el sistema? Weiss respondió con una mezcla de sorpresa y confusión. Aparentemente. Desde luego, no lo sabía. Dudo que alguien lo supiera alguna vez. El primer defensor del manto fue, dijo Jaune, frunciendo el ceño. ¿Alguna vez supiste quién era? Weiss se quedó pensativa un momento, antes de abrir la boca aún más sorprendida. No sé por qué nunca lo entendí. Arco de Calidus. Todos los niños de Atlas aprenden sobre él en la escuela. Jaune sintió curiosidad. ¿Qué sabes de él? Weiss negó con la cabeza. No mucho. Sabemos que fue el fundador de los defensores, el primero de la línea, y que fue maestro de Alcius, quien fundó la Academia de Cazadores, que ahora se conoce como Academia Atlas. Sin embargo, era de un lugar que no era Mangle, de algún lugar de Sanus. ¿Saben dónde murió? ¿O dónde fue enterrado? Weiss negó con la cabeza. Según la leyenda, se fue a buscar algo o a alguien y nunca regresó. No se ha encontrado rastro de él desde entonces, pero eso fue hace muchísimos años. Cambió de tema con otro sorbo de chocolate caliente, y todos la imitaron, una breve pausa en la conversación. Al menos no hay nada sospechoso en mi muerte, declaró Weiss, frunciendo el ceño ligeramente. Si lo hubiera, no me extrañaría que mi padre se asegurara de que no pudiera hacer nada si resurgía con vida. Sin duda, una ventaja para el realismo, al menos, aunque tuviera un precio. Y tuvo un precio, ¿verdad, Jaune? Y no solo los materiales, señaló Blake, mirándolo por encima de su taza. Jaune no pudo evitar la sorpresa que se dibujó en su rostro, sin palabras por un momento. ¿Cómo lo supiste? Estás más pálida que de costumbre, con ojeras más profundas. Pensé que quizá era solo estrés, pero ahora, Jaune abrió la pantalla de su equipo y miró su propio rostro en el modelo de vista como si fuera un espejo. Blake tenía razón, por supuesto. Sus ojos se veían más hundidos, las venas un poco más oscuras y su piel tenía una palidez casi enfermiza. Parecía estar atormentado por las emociones, y para ser justos, al menos así se esperaba. Parezco como si acabaran de asesinar a un buen amigo, así que no todo es malo. Las noticias no especificaron cómo, los detalles no se han hecho públicos. ¿Qué pasó? ¿Quién me mató? Preguntó Weiss, frunciendo el ceño al pronunciar la última pregunta. Supuso que era justo estar confundido al hablar de los detalles de su propio asesinato. Jaune pensó que la mejor manera de explicarlo sería lo más clínica posible. Un disparo en la sien, con una 9 milímetros. El ataúd cerrado implica menos atención al detalle y oculta el hecho de que faltaba tu cicatriz en el clon. Alcmena reaccionó rápido, inclinando el cañón hacia la cuenca de tu ojo. No notarán nada raro. Quizás la clínica no había sido la mejor opción, mientras Weiss se recostaba en su asiento, tomando un largo trago de su chocolate caliente. Creo que necesito un trago. Uno fuerte. Me quedé sin licor, por desgracia, respondió Jaune, porque, por una vez, así era. La alquimia a veces sale cara. Hubo un instante antes de que Weiss se quedara atónito. Espera, disculpa, ¿dijiste que fue idea de Alcmena? ¿El pájaro, Alcmena? Jaune cerró los ojos un momento. Weiss, te presento a tus secuestradores, otra vez. Alcmena y Ouroboros aparecieron a ambos lados del sofá en el que estaba sentado Jaune, ambos ya sin las capas y capuchas de sus disfraces. Le pedimos disculpas si la asustamos hoy, Lady Weiss. No pretendíamos hacerle daño, como estoy seguro de que comprenderá, declaró Ouroboros, haciendo una profunda reverencia y siseando las S como solía hacer. Si te sirve de algo, hiciste un trabajo excelente.
Una auténtica profesional, añadió Alcmena, haciendo también una reverencia, aunque no tan profunda como la de Ouroboros. Me alegra conocerte como es debido, Lady Weiss. También me alegra verlas, Lady Blake, Lady Ilia, sobre todo ahora que no tenemos tanta prisa. Ouroboros se irguió tras su reverencia y se giró para encarar al fauno en la habitación. Igualmente. Encontrarnos de esta forma sin preocupaciones es algo por lo que estoy verdaderamente agradecido. Aunque Blake e Ilia, aún un poco desconcertados, ya habían estado expuestos a su invocación consciente, esta era la primera vez para Weiss, y se quedó boquiabierta. Eso es, Jaune también trajo a Electrus, para que se colocara detrás del sofá. Su cuerpo crepitaba con electricidad latente, pero la mantuvo al mínimo. El único brillo verdaderamente brillante eran sus ojos etéreos. ¿Necesita algo, maestro? Maestro. Exclamó Weiss, entendiendo por fin cómo funcionaban las palabras. Jaune ladeó la cabeza. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hubo un momento en que las tres chicas intercambiaron una mirada, antes de negar con la cabeza. Nada, respondieron todas al unísono, y Jaune se encogió de hombros. Weiss tardó un momento más en ordenar sus pensamientos. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Rituales? Preguntó Jaune con una pose de no sé, si es que alguna vez las hubo. Weiss se llevó una mano a la sien y suspiró. No sé por qué esperaba una respuesta directa. Tu apariencia, claro, ni siquiera sé por qué pregunté. Al menos, no tuviste que aprender a usar las manos por primera vez, comentó Alcmena, mirándose las palmas. Fue toda una experiencia. Cuando dicen cada día se aprende algo nuevo, no creo que se refirieran exactamente a eso, dijo Ouroboros con una sonrisa burlona. Aunque poder hablar es sin duda una novedad que dudo que desaparezca. Electrus, por su parte, simplemente meneó la cabeza con una leve sonrisa, su piel palpitando con un relámpago subyacente. Por una vez, Jaune fue quien preguntó, ¿y ahora qué? Por suerte para él, alguien tenía una respuesta. Tengo un amigo trabajando en una identificación falsa para Weiss. Estará lista mañana por la mañana. Iré a recogerla y, en cuanto la tenga, podemos irnos. No sé tú, pero quiero olvidarme de Atlas cuanto antes, respondió Ilia, terminando su bebida. Mientras no estoy, estos dos necesitan buscar un disfraz. Preferiblemente uno con mucho maquillaje. Jaune negó con la cabeza. De hecho, lo tengo parcialmente cubierto. No es precisamente una declaración de estilo gloriosa, pero conseguí que me lo hiciera un viejo amigo, uno que es más que discreto. Jaune la sacó de su inventario y se la entregó a Weiss. Espero que esta máscara combine con el resto de tu nuevo atuendo. Weiss lo tomó y lo examinó. Hecho de una especie de tela blanca rígida, se ajustaba cómodamente sobre su rostro sin problema, y se mantenía así gracias a las dos tiras finas y casi transparentes que se enrollaban en la espalda. Se lo probó sin las tiras, colocándoselo sobre la cara. Le cubría desde la barbilla hasta la nariz, dejando solo la mitad superior del rostro al descubierto, y era sorprendentemente transpirable. Apenas lo noto. Jaune asintió. Para ser sincero, ni siquiera parece que lleves máscara. Además, no se ve nada mal. Lo dejó, frunciendo el ceño. ¿Cómo voy a poder usar Mirtenaster? Si alguien me ve con él, asumirá quién soy. Blake negó con la cabeza mientras terminaba su bebida. ¿Cuántas personas conoces que puedan reconocer un arma así? Weiss pensó un momento. No muchos, pero sí unos cuantos. Blake asintió. ¿Y cuántos podrían suponer que, en lugar de ser una copia o un arma similar, creen que, en lugar del cadáver real que recuperaron, estás vivo y luchando disfrazado? Menos, respondió Weiss, pero no por ello estaba menos preocupada. Pero nunca recuperaron mi Tenaster. De esas personas, ¿quién no estaría dispuesto a guardar tu secreto? Weiss hizo una pausa. Ninguno. Entonces no debería haber ningún problema, añadió Jaune. Además, en el peor de los casos, siempre puedo darte una de mis armas. No sería ni de lejos tan efectiva en tus manos como Mirtenaster, claro, pero al menos puedes tener algo. El mínimo entrenamiento con armas de fuego de Beacon no es lo que yo llamaría competencia, Jaune, afirmó Weiss. Que sepa disparar una pistola no significa que pueda pelear con la tuya. Para empezar, esa cosa tiene mucho retroceso, ¿verdad? Jaune movió la mano de un lado a otro. Depredador es más bien algo de una sola vez. Tengo otras armas. Como la pistola que mató a tu clon, por ejemplo. Weiss hizo una mueca. Quizás si estamos cerca de alguien que pueda reconocerme. Si no, prefiero no sostenerlo, si te da igual. Jaune lo entendía. Espero que no me lo tomes a mal.
Con eso, se levantó y siguió a Ilya a uno de los dormitorios. Necesitaba descansar desesperadamente. La mañana amaneció mucho antes de que Jaune se diera cuenta, el sol oculto por una capa de nubes y un frío gélido siempre presente entre la nieve y el hielo de Solitas. Sin embargo, no se despertó con la luz tenue. En cambio, era Weiss quien le lanzaba una almohada desde el otro lado de la habitación. Al parecer, había sido su compañero de habitación esa noche, aunque él no se había dado cuenta. Respondió Jaune con elocuencia. Sin embargo, el mensaje quedó claro, porque en lugar de tirarle otra almohada, Weiss se quedó quieta en su cama, contenta de saber que, aunque Jaune no estuviera hablando, al menos estaba escuchando. ¿Crees que tomé la decisión equivocada? Desde que conocía a la heredera de cabellos blancos, nunca la había oído tan asustada. Enfurecida, frustrada, triste, molesta. Lo había oído todo antes, pero nunca esto. Se sentó, apartándose el cabello que se le estaba alargando de la cara y frotándose los ojos para quitarse el sueño, tomándose el tiempo que le tomó despertarse por completo para considerar sus palabras. Honestamente, Weiss lo miró y parecía como si no quisiera escuchar las palabras que podían o no estar a punto de salir de su boca. Suspiró. No lo sé. No puedo decirte si lo que hiciste estuvo bien o no. Se tomó otro momento para equiparse una camisa y cambiar sus sencillos pantalones deportivos por su par de pantalones de combate azul marino típicos del día a día que se limpian automáticamente. Pero no creo que eso importe ahora. Lo que pasó, pasó, y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Depende de ti sacar lo mejor de la situación en la que te encuentras, y lo mejor de esto es no quedarte estancado en el pasado. Al menos, esa es mi opinión. Se levantó de la cama y se estiró, relajando los músculos tensos. Quizás, antes de todo esto, antes de conocerte a ti, o a Blake, o incluso a Ruby, habría dicho otra cosa. Pero ahora, eso es todo lo que pienso, porque no sé si hay algo más que podamos hacer para seguir adelante. Incluso cuando no queda nada, siempre hay un futuro. Weiss permaneció inmóvil un rato, en silencio, mientras procesaba sus palabras. ¿Qué hiciste con Jaune Ark? Jaune rió. Ha pasado tiempo. Me gustaría decir que he madurado, pero no nos pasemos. Creo que todos acabamos de tener una idea de cómo puede ser el mundo. Fue una declaración más aleccionadora de lo que esperaba, ahora que lo pensaba. ¿No dijiste que te convertiste en piedra? Preguntó Weiss, frunciendo el ceño. ¿Cómo funciona eso? Jaune volvió a sentarse en su cama, pensando. Ruby tiene ojos mágicos y puede convertir a Grimm y a otras personas con magia en piedra. Weiss abrió la boca para decir algo, hizo una pausa y enseguida la volvió a cerrar, frunciendo el ceño. Pasaron unos segundos antes de que intentara hablar de nuevo. ¿Y casualmente te golpeó a ti y a nadie más? Jaune ladeó la cabeza, pensativo. Bueno, ahora que lo dices, la verdad es que no lo sé. Cinder también estaba ahí arriba. Diablos. Si Ruby no me hubiera petrificado, probablemente habría muerto. Quizás Cinder no tenía tanta magia potencial fluyendo a través de ella. La mujer responsable del mayor ataque terrorista en la historia de Remnant, que asedió Beacon y mató a Ozpin, todo para robar algo, ¿también tenía magia? Preguntó Weiss, reclinándose sobre la pila de almohadas que había recogido de alguna manera en su refugio improvisado. No creo que tuviera ninguno antes. Es lo que robó de Beacon. Una de las 4 doncellas estaba a salvo en los niveles más bajos de Beacon. Así es como Jan perdió el brazo. Se suponía que Pirra recibiría el poder, pero Cinder lo interrumpió. Por eso creemos que Pirra está en coma, o al menos esa es nuestra teoría. Weiss, a pesar de su decoro y gracia, maldijo en voz alta. En resumen, te convertiste en piedra. Cinderfan robó algún tipo de poder mítico de cuento de hadas que, por si acaso, no es tanta magia como la que tienes a tu disposición. Pirra fue víctima de las circunstancias y resultó herida durante la transferencia, y Ruby también puede hacer magia. Con los ojos. Cosa que desconocía. Además, a Jan le falta un brazo, algo que ya sabía, pero aún así, eso resume lo que pasó entre la última vez que hablamos hasta que desperté del terror, sí. ¿Y cuánto tiempo hace de eso? Jaune bajó la mirada, repentinamente avergonzado. No tienes idea de cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos, ¿verdad? No fue una pregunta, sino más bien una constatación de hechos por parte de una madre decepcionada. Ha sido un tiempo muy ocupado para mí. Weiss negó con la cabeza. Entonces, ¿qué pasó desde entonces hasta Atlas? Bueno, fui a buscar a Blake.
Desapareció otra vez, y pensé que, como ya sabía que Pirra estaba en Mistral y tú estabas aquí, intentaría seguirle el rastro antes de que se perdiera. Lo cual es una decisión sorprendentemente inteligente de tu parte. Jaune puso los ojos en blanco. Bien. Así que fui a buscarla por varios medios y descubrí que estaba en un barco rumbo a Menagerie. Así que invoqué a Shirdal, mi grifo invocado, y volé para interceptar el barco. Parece que nunca dejas de conseguir invocaciones, ¿verdad? Continuó impasible. Nos encontramos, matamos a unos Grimm, me topé con el colmillo blanco, salvamos los restos de una aldea de la aniquilación total a manos de un Grimm antiguo y consciente que parecía encarnar el concepto de uno de los 7 pecados capitales que vivía en el fondo de una mazmorra de videojuego llena de botín, acertijos y más Grimm. El padre de Blake me regaló un bullad, y volamos hasta aquí después de ayudar a Ilia a desertar técnicamente del colmillo blanco. De nuevo, Weiss hizo una pausa para procesar. Espera, ¿qué? ¿Un Grimm consciente del pecado? Jaune asintió. Sí. Lujuria. Lujuria. Jaune asintió de nuevo en respuesta a la inexpresividad de Weiss. Sí. Era guapa, para ser una Grimm. Aunque no es mi tipo. Tampoco el tuyo, a menos que te guste ese rollo de atarte y luego darte un festín. Pero no te juzgo. Weiss lo miró con cara seria una vez más. Creo que ambos sabemos que ese es más del tipo de Blake, considerando lo que lee. Voy a comprarte ropa nueva, ¿y así es como me tratas? Weiss palideció, lo cual ya era impresionante, y sus ojos se dirigieron a la puerta donde estaba Blake, con una inusual sonrisa irónica en el rostro. Jaune me estaba poniendo al día sobre los últimos acontecimientos. Jaune, sabiendo exactamente cómo se sentía ser ignorado, se encogió de hombros. Parece que sí. Blake empezó a acompañarlo fuera de la habitación mientras Ilia, cargado con al menos 2 bolsas de ropa, pasaba junto a él, dejándolas caer sobre lo que hacía apenas unos momentos había sido su cama. Fuera, Jaune. Ilia y yo estamos ayudando a Weiss, y esto no es una actividad en grupo. Jaune se rió. Eso parece de alguien celoso por no poder equiparse ropa. Acentuó su humor desenfadado al equiparse con su abrigo de 2 colas, sonriendo todo el tiempo. Blake puso los ojos en blanco y le cerró la puerta. Probablemente se lo merecía. Sin embargo, en lugar de sentarse, alzó la voz. Voy a patrullar la frontera. Ven a buscarme cuando termines y podremos irnos de aquí. No hubo respuesta, pero podía vivir con eso. Sabía que lo habían oído. La puerta se cerró tras él con un clic silencioso y Jaune comenzó a moverse. Había Nanook en algún lugar, y no había forma de que se marchara de Atlas sin al menos completar todas sus recompensas. Bueno, no si tenía la opción. Una vez que se sabía qué buscar entre la escarcha blanca, los Nanook eran sorprendentemente fáciles de localizar. Su primer encuentro con uno al llegar al pico del mundo lo había llevado a una desventaja considerable, pues desconocía por completo a los Grimm locales y el terreno local. Ahora, familiarizado con ambos, era casi pan comido localizar los trozos antinaturales de nieve y hielo que asomaban sin motivo aparente. La mitad del tiempo, Jaune ni siquiera se molestaba en acercarse cuerpo a cuerpo, sino que lanzaba un ataque furtivo con Telún, con un golpe crítico garantizado y una potencia increíble a pesar de ser casi completamente silencioso. Había pasado menos de 1 hora desde que salió de su refugio, y ya había encontrado y masacrado rápidamente a 11 Nanook y 2 lobos wargos, todos de nivel 60. Era menos experiencia de la que esperaba, pero considerando que tenía casi 20 niveles más que el Grimm que estaba masacrando, no podía sorprenderse demasiado. Pero aún así resultó ser bastante, y mientras pasaba por una torre de guardia en el borde norte del perímetro de Corona de Escarcha, miró la notificación de finalización que se había activado cuando llegó dentro de lo que el sistema consideraba una zona segura. Encuentro completado. Has ganado 2.242.800 XP y 20.130. Has adquirido 13 polvos inertes, un piel de lobo wargo, 3 pieles de Nanook, 2 garras de Nanook, un cráneo de Nanook, 3 hierbas anaxis y 13 fibras de algodón. No podía quejarse de aumentar su cada vez mayor pila de suministros Ilien, eso era seguro. Sin embargo, no había encontrado suficientes Nanook para completar la recompensa, lo cual fue más decepcionante de lo esperado. Técnicamente, debería estar contento de que hubiera pocos Grimm, si es que había alguno, cerca del asentamiento, pero al parecer estaba empezando a priorizar su propio beneficio por encima de la seguridad de las masas. Tendría que trabajar en ello. También tendría que ayudar a vender el disfraz que Weiss llevara puesto, que era precisamente su destino actual.
El taller público de Corona de Escarcha no estaba muy lejos de donde se encontraba, y con una idea en mente, fijó la vista en uno de los espacios de trabajo libres del interior, que eran todos, considerando que el edificio estaba vacío. Significaba menos sutileza, al menos. No tenía que preocuparse de que lo observaran cuando estaba solo, lo que significaba que no tenía que parecer hosco y deprimido. Acercó un asiento, se reclinó y abrió su menú de elaboración, hojeando la lista. Weiss tendría un buen disfraz, un atuendo que le sentaría bien, pero que a la vez le haría parecer lo suficientemente diferente como para que nadie sospechara, eso lo sabía. Blake era demasiado bueno escondiéndose a plena vista, e Ilya también tenía mucha experiencia en eso. Pero quería un poco más de negación plausible, algo más que una simple media máscara para confundir a cualquier posible investigador. Dejó de desplazarse al encontrar lo que buscaba, sonriendo. Nunca había hecho nada parecido, así que iba a ser una pequeña experiencia de aprendizaje. Weiss Schne jamás había usado armadura alguna. Así que Jaune estaba a punto de hacerle un par de piezas de armadura ligera y discreta, como pequeño obsequio y un pequeño extra para su disfraz. Según su menú de elaboración, necesitaba tanto rollos de tela como placas de mitril, lo que significaba que tendría que procesar tanto la fibra de algodón que había obtenido como los lingotes de mitril que había almacenado. Primero, el algodón. 2 fibras de algodón se convirtieron en un rollo de tela, un proceso casi instantáneo. Ahora estaban a un lado, dejándole espacio para colocar sus lingotes de mitril, también en proporción de 2:1. Unos minutos de trabajo después, ya había martillado los lingotes hasta convertirlos en placas, listas para ser deformadas y dobladas hasta darles forma, y unos cuantos cálculos internos rápidos le hicieron comprender exactamente lo que necesitaba hacer para obtener el tamaño y los ángulos correctos. Tomó el martillo una vez más y comenzó a trabajar. El sonido, siempre satisfactorio, del metal al encajar en su lugar resonó por el taller vacío una y otra vez hasta que terminó. Lo cual ocurrió pronto, aunque no tan rápido como lo había sido hacer las placas o los rollos de tela. Sin embargo, fue relajante, un proceso metódico tras otro. La gente decía que había que hacerlo simple, y él entendía el atractivo, sobre todo después de la semana pasada. Dejó las grebas ligeras de mitril a un lado y comenzó a trabajar en los guanteletes, reanudando su martilleo. En aproximadamente el mismo lapso de tiempo, terminó los guanteletes y también los dejó a un lado, antes de cambiar de opinión, recogiéndolos ambos y mirándolos, el sistema generaba información como siempre lo hacía cuando observaba algo. Guanteletes de mitril ligero, calidad experta. Un par de guanteletes ligeros hechos de mitril. Pesan muy poco, a pesar de ser más resistentes que el acero. Armadura ligera, clase C runas. 0 ranuras para runas. 3 grebas de mitril ligero, calidad experta. Un par de grebas ligeras de mitril. Pesan muy poco, a pesar de ser más resistentes que el acero. Armadura ligera, clase C runas. 0 ranuras para runas. 3 Jaune hizo una pausa, observándolas. Runas. ¿Cómo pudo haberlas olvidado durante tanto tiempo? Bueno, olvidarlo era exagerado. Sería más preciso decir que simplemente los había dejado de lado tantas veces que se había convertido más en un hábito que en cualquier otra cosa. Por supuesto, no tenía ninguno de los materiales necesarios para hacer runas, ahora que miraba los requisitos, pero eso no era nada que un viaje rápido a una tienda de comestibles local no pudiera solucionar. Jaune miró su reloj. Tenía tiempo. Dice que voy a patrullar. Ven a buscarme cuando termines, dice. Si Jaune hubiera hecho solo lo que dijo que iba a hacer, nos habríamos evitado muchos problemas durante Beacon, murmuró Weiss, ajustándose la capucha nueva y la máscara con cuidado. Ilya se encogió de hombros. No puede haber ido demasiado lejos. Blake y Weiss miraron a Ilya con las cejas arqueadas. Ilya suspiró. Está bien, podría haberlo hecho. Conociendo a Jaune, probablemente lo arrestaron, o abrieron un agujero en una nueva dimensión, o, Blake se vio interrumpida cuando literalmente chocó con Jaune. O estaba ocupado haciendo algunos regalos para, ¿cuál es tu nuevo nombre? Weiss miró la identificación falsa que tenía en la mano. Ace Aster. Se giró para mirar a Ilya. ¿En serio? No tuve mucho tiempo para pensar, ¿de acuerdo? Jaune se rió. Bueno, en fin, te hice algunas cosas. Me costó un poco encontrar una tienda que me vendiera alcohol isopropílico y algunas otras cosas, pero lo conseguí. Toma. Weiss tomó las piezas de la armadura con cuidado, observándolas fijamente. No sé qué decir. Jaune señaló los símbolos grabados en las grebas y los guanteletes. Esa es una runa de sabiduría superior. Es un aumento de +2.
No es mucho, pero es mejor que nada. Los grabados eran sencillos, solo dos círculos contiguos, como si se fusionaran, y eran difíciles de distinguir a distancia. El brillo del mitril pulido también dificultaba su correcta visión. Sabía que estaban ahí, pero le había costado un poco de esfuerzo simplemente fijarlos. La savia de árbol y el reactivo alquímico se combinaron para crear una especie de adhesivo fuerte, y luego, al mezclar ese adhesivo con polvo inerte, creó un reactivo de unión para fijar las malditas cosas. Y entonces, al observar cómo las runas absorbían el reactivo y prácticamente se grababan en la armadura en un estallido de energía brillante, se dio cuenta de que, en algún momento, definitivamente debería conseguir una armadura nueva. Y probablemente también colocarle runas. Wei se colocó la armadura, abrochándola firmemente contra sus antebrazos y espinillas, y Jaune no pudo evitar notar lo bien que le quedaban a su nuevo atuendo. Con una capa blanca con capucha sobre una túnica azul marino, medias negras que terminaban en un nuevo par de botas blancas de tacón y, finalmente, un par de guantes negros largos para cubrir sus manos, Wei estaba prácticamente irreconocible. Combinando esto con la máscara, la capucha y ahora la armadura, era imposible que alguien reconociera a Ace Aster como Ace Tshne, a menos que tuviera una habilidad como observar. Lo cual era una anomalía estadística muy poco probable, teniendo en cuenta que hasta donde él sabía, nadie más tenía ningún tipo de apariencia que les permitiera acceder al tipo de información a la que él tenía acceso. ¿Se supone que debo sentirme diferente?, preguntó Weiss mientras miraba su nueva armadura. ¿De verdad no me siento más sabia? Jaune rió entre dientes. Sé lo que quieres decir, me llevó un tiempo entenderlo. No es algo que se siente, es algo que se sabe. Pero está funcionando, lo noto. Te aumentan 2 puntos por runa, y sumando los 5 de Mirtenaster, llegas a 46 de sabiduría. Considerando que no tienes el sistema, es bastante alto para alguien de tu nivel. La verdad es que no recuerdo si alguna vez me has contado mis estadísticas, comentó Blake, frunciendo el ceño. Parece que podría ser importante saberlo. Jaune negó con la cabeza. No lo es, al menos no para ustedes. Ustedes no tienen la capacidad de decidir dónde invertir sus puntos de estadísticas, eso es solo mío, así que para ustedes no importa cuáles sean. Sin embargo, estoy haciendo todo lo posible por controlarlos, solo para tenerlos en cuenta. Me preocupan más sus medidores que cualquier otra cosa. Eso es salud y aura, ¿verdad?, preguntó Weiss. Hace tiempo que no me entero de tu locura. En ese momento, locura era un nombre secundario para su apariencia, y puso los ojos en blanco dramáticamente. No siempre es locura. Señaló su nueva armadura. Un ejemplo claro. Continuó sin cesar. Pero sí, los medidores son aura, vida, resistencia y maná. Aunque ustedes no tienen maná, así que no tengo que preocuparme por eso. Ojalá pudieran ver sus propios medidores. Voy a investigarlo. ¿Puedes revisarlo cuando no estemos en Solitas? Cuanto más tiempo pasamos aquí, más me preocupa que todo se derrumbe a nuestro alrededor, murmuró Weiss, mirando a su alrededor. No hay nadie aquí y todavía siento que me vigilan. Blake, que no se deja vencer por la paranoia, asintió. Estoy de acuerdo, cuanto antes mejor. Solitas es demasiado fría para mí, de todas formas. Apoyo eso, afirmó Ilia. Que haya nacido aquí no significa que no prefiera un clima más cálido. Bien hecho, Ilia. Empecé en Atlas y llegué a Menagerie. Hay una diferencia enorme, comentó Jaune. También he estado en otros lugares. He estado en Vale y Mistral. Diablos. La única razón por la que no estuve en Vale después de que Blake se fuera fue porque me enviaron a Menagerie por si acaso aparecía por allí. Blake, llamativamente, no respondió, ni tampoco Weiss, así que Jaune decidió pasarlo por alto. ¿Alguien ha estado en Argus antes? Blake e Ilia negaron con la cabeza. Jamás. Sí, pero ya ha pasado tiempo, y solo estuve allí para una función. No tengo mucho tiempo para hacer turismo, respondió Weiss. Me temo que no seré de mucha ayuda. Jaune asintió. Bueno, menos mal que conozco a algunos agentes locales dispuestos a ayudarnos. ¿A Bulead? 3 cabezas asintieron en señal de acuerdo y 4 personas comenzaron a moverse hacia las plataformas de aterrizaje. Weiss y Blake tenían razón. Cuanto antes salieran de Solitas, mejor. Capítulo 90. Cualquier aterrizaje del que puedas escapar caminando.